Buenas, gente. Esto es Taureteo, el podcast de Taburete Social, donde lo social no se queda solo en acompañar, sino que también se sienta en la mesa donde se decide. Hoy nos sentamos con alguien que ha visto el trabajo social desde la calle, desde el despacho, desde la empresa, desde la dirección y desde los cuidados. Porque lo social no solo cuida, también organiza, decide, media, incomoda y sostiene sistemas enteros. Hoy nos acompaña Luis Meseguer Oriente, bienvenido. Muchas gracias. Trabajador social, consultor y director de proyectos, una de esas personas que demuestra que la mirada social no es un añadido ni un complemento bonito, sino una necesidad estructural. Luis lleva años poniendo lo social en lugares donde tradicionalmente no se lo esperaba. En comités de dirección, en el diseño de proyectos, en el emprendimiento, en los cuidados y también en la tecnología. Espacios donde a menudo se habla de eficiencia, de resultados o de riesgo, pero no siempre de personas. En este episodio hablaremos de ética, de liderazgo, del futuro de los cuidados y de qué pasa cuando un trabajador social se atreve a levantar la mano en una mesa donde casi nadie habla de humanidad. En este episodio nos preguntamos, sin miedo, qué ocurre cuando lo social ocupa por fin el lugar que merece. Ahora sí, bienvenido, Luis. Qué bonito, gracias por la presentación, gracias Bienvenido. a vosotros por la iniciativa y es un verdadero placer estar aquí. Gracias. Tenemos aquí en Tabureteo, el podcast, tenemos una pregunta obligatoria para todos los invitados que vienen. Si estuvieras ahora mismo sentado en un taburete en mitad de la plaza del pueblo, ¿qué verdad incómoda dirías sobre los cuidados o sobre cómo entendemos lo público y lo privado en lo social, que casi nadie quiere escuchar? Es una buena pregunta. Yo, el mundo del cuidado, lo que veo es que está como muy abandonado. Es decir, cada vez vamos teniendo más necesidades, cada vez hay más personas mayores, hay una evolución social, hay un cambio de paradigma. Tenemos institucionalmente reconocido que tenemos que cuidar a las personas, pero todavía creo que no hay una regulación en condiciones. Está todo muy de ir por casa, no hay una evolución. Entonces, claro, a mí sí que me gustaría que existiera esa reorganización del sector para poner cada cosa en su sitio, tanto lo que es la formación del personal, las distintas necesidades, los cuidados. Sí que me gustaría hacer un llamamiento institucional para decir, el cuidado es necesario, el cuidado necesita de que institucionalmente haya una apuesta firme y se regularice y que funcione como Dios manda. Totalmente. Muy bien. Como decíamos al principio, tú has visto el trabajo social desde dentro y desde arriba. Desde el despacho, desde la calle y desde la dirección de proyectos. ¿En qué momento pensaste, esto no se arregla acompañando solo a personas, hay que cambiar cómo se toman las decisiones? Claro, cuando yo me incorporo a TMA Soluciones, es una organización que se dedica al cuidado de personas mayores, ¿no? Yo tenía la necesidad de ir un poquito más allá. Tenía la necesidad de que, además de poder hacer un plan de intervención en un domicilio, poder llegar a las personas de otra forma, poderlas acompañar de una forma mucho más personalizada. Tenía que juntar todo, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo tenía que juntarlo y tenía que especializar aquello que hacíamos para darle un valor diferencial a nuestra organización. Entonces, a mí eso me parecía súper fundamental. Claro, cuando todo eso intentas incorporarlo a una organización, es importante que la organización lo interprete así y lo entienda y lo quiera compartir y entienda que lo que tú estás planteando va en la línea de lo que esa organización quiere hacer también, ¿no? Claro. Muy bien. Cuando hablamos de empresas solemos pensar en números, estrategias, objetivos y resultados, pero pocas veces nos preguntamos quién está sentado en la mesa cuando se toman esas decisiones y sobre todo quién no. En este bloque queremos poner el foco en algo que sigue siendo poco habitual, la presencia de la mirada social en los espacios donde se decide. ¿Qué ocurre cuando un trabajador social entra en un comité de dirección? ¿Qué mueve, qué incomoda y qué transforma? Bueno, la verdad es que yo lo veo con cierta naturalidad. Llevo 38 o 39 años en el mundo laboral y a lo largo de esos 39 años pues, he ido afrontando muchos retos. Cuando te incorporas a un comité de dirección,
realmente lo que te están diciendo es necesitamos que nos aportes, necesitamos un poco de ti. En este caso confluye un proyecto que es un proyecto, Manuel Alonso es el presidente de TMA Soluciones y él era un alto ejecutivo en una de las tercera o cuarta organización a nivel nacional y tenía un puesto muy directivo, muy alto. Él tenía la necesidad de hacer cosas por las personas mayores y quiso hacer durante sus últimos 10 años de trabajo efectivo un proyecto en el que acompañara y apostara por cuidar al mayor, que el mayor sea independiente y que el mayor haga con apoyos lo que quiere hacer. Claro, cuando alguien te pone sobre la mesa un proyecto con esa filosofía y tú quieres liderar y quieres cambiar el mundo, son dos cosas que se unen muy rápido. Entonces, cuando te sientas a discutir o a hablar o a proyectar o a decir lo que a ti te gustaría que esa organización tenga una cierta proyección, tienen que juntarse esas dos cosas. Yo digo que las personas tenemos, o vamos a lo largo de la vida, vamos uniendo capas, ¿no? Vamos sumando cosas. Yo me formé en el Bajo Aragón Marianistas con una cultura muy proactiva, muy comunitaria, te enseñaban el respeto, fui scout, la naturaleza, el cuidado de los demás. Al final digo que vas poniendo capas, ¿no? Sobre capa, que van forjando a la persona. Y al final la persona da igual que se desenvuelva en un comité de dirección, que de cajero en un supermercado, que también me ha tocado, en una ambulancia, como he estado casi 15 años atendiendo accidentes de tráfico, atentados y todo tipo de barbaridades que podamos ver. Al final yo creo que la persona va sumando capas y al final es lo que se ha ido haciendo a lo largo de todo su aprendizaje, ¿no? Y no dejas nunca de aprender. Cuando tú te sientas en una mesa, en un comité de dirección, pues se trata de eso, se trata de decir, yo tengo una mirada más social que los otros componentes que están en la mesa y tengo que vigilar que aquellas cosas que vamos a tratar, que vamos a trabajar, que vamos a proyectar, todas las personas de la organización las puedan continuar, que puedan estar integradas. Más que respeto por las personas, yo diría que es intentar hacer proyectos colaborativos y que todo el mundo pueda aportar, que todo el mundo se pueda sentir bien dentro del proyecto. Yo creo que eso es básicamente lo que podemos aportar. Sí que es cierto que, claro, yo dirijo el área sobre todo de selección de recursos humanos y de proyectos de innovación. Claro, son dos áreas brutales. En la selección de personal, al final somos una empresa de servicios sociales, somos una empresa en la que intentamos trabajar con las personas mayores, vulnerables, personas con discapacidad y tenemos que poner a su disposición pues personas que les ayuden. Claro. Entonces esos perfiles son muy importantes, que estén bien analizados, bien filtrados, bien seleccionados y al final es uno de los retos más importantes. Y luego la parte de poder tener creatividad, innovación y con esas ganas que digo de cambiar el mundo, poder buscar soluciones distintas a lo que ya existe, eso es brutal. Claro. Es decir, como persona, yo creo que no se puede pedir más. Yo siempre me acuerdo de Bisbal que decía, canto, que es lo que quiero hacer y me pagan por ello. Claro. Pues esto es lo mismo. Es decir, claro. Yo que mi ilusión es cambiar el mundo, cambiar el sector del cuidado, crear una serie de servicios y de apoyos que las personas mayores puedan tener para cuando yo egoístamente sea mayor también poderlas tener. Claro. Creo que no se puede pedir mucho más, ¿no? Claro. Interesante. Claro. Oh, qué guay. Vamos a hablar de impacto real, no desde la teoría, sino desde la experiencia, de cómo lo social cambia preguntas, previene conflictos y aporta una lectura humana que muchas veces no estaba sobre la mesa. Es un poco lo que decías ahora. Porque la cuestión no es si lo social cabe o no en las empresas, sino qué tipo de empresa se construye cuando lo social está presente. ¿Cómo viviste ese primer encuentro entre tu perfil social y un entorno quizás más directivo? Pues la verdad es que no, como comentaba, con mucha naturalidad, porque al final un poco de lo que se trata es de poner el énfasis en aquellas cosas en las que tú puedes cambiar. Es verdad que cuando en un entorno empresarial las cosas no son tan sencillas, es decir, al final tiene que haber unos resultados, porque al final es de lo que comemos. Tiene que estar todo planificado, tiene que estar todo organizado y tú no puedes decir ahora quiero hacer esto y de pronto lo vas a cambiar, sino tienes que sumar pequeñas medidas e ir planteando pequeñas cosas sabiendo que la suma y la continuidad de todo eso va a llegar al fin que tú quieres plantear, ¿no?
En una empresa, pues no puedes decir, no sé, no puedes plantear un objetivo que sea complicado desde un punto de vista empresarial. Entonces lo que tienes que hacer es construir. Tú vas construyendo, tú tienes tu línea, tienes tu objetivo, sabes dónde quieres llegar y tú vas guiando, vas llevando a la empresa a donde tú quieres llegar o donde tú necesitas llegar personalmente. Y la empresa, si está viendo que eso se acompasa con todos sus objetivos y con todos sus resultados, te va permitiendo y te va abriendo. Llevo 8 años un poco aquí gestionando TMA Soluciones y a lo largo de esos años pues ha sido un poco esto. Es decir, no es que yo llego y digo soy una persona que lo sabe todo y os voy a decir cómo llegar al éxito. Claro. No, simplemente yo tengo una visión a lo largo de la experiencia, una visión de un sector que puede ser acertada o no, eso te lo van dando los resultados. Y tú vas poniendo pequeñas pedrecitas que te van acompañando y que te van diciendo, pues tenemos que ir por aquí. Hay que estar muy atento, es un sector que se está creando prácticamente nuevo y hay que ir mirando a todos los lados para ir viendo qué van haciendo también los demás, ¿no? Y yo creo que la clave para mí ha sido tener una organización detrás que quiere el cambio real. Es decir, yo he hecho en falta, por ejemplo, que en el sector social el trabajo social no emprenda. El trabajo social está en residencias, en centros de día, en servicios sociales, pero en emprendimiento hay muy pocas. Por ejemplo, en cuidados en ayuda a domicilio, creo que hay una empresa que está gestionada por un trabajador social, que es Ayudo. No hay mucho más. Entonces, yo he hecho en falta que el trabajador social emprenda, porque es un sector en el que esa mirada que decías en la pregunta es muy importante. Es decir, no creamos una empresa para volvernos millonarios, que es verdad que las empresas que estamos en el sector tenemos una imagen de eres empresa privada, tú te lucras. Coño, ¿cómo que te lucras? Aquí comemos 200 y pico personas todos los meses. Hay que facturar, ¿no? Y damos valor a lo que hacemos cada día. Hacemos un seguimiento y somos igual de profesionales que los demás. Al final es muy importante trabajar en el detalle sobre cada cosa de todo esto. Lo has comentado un poco, pero ¿en la empresa hubo curiosidad o resistencia o simplemente desconocimiento de lo que podía aportar tu mirada social? Pues la verdad es que habría que preguntárselo a la empresa. Yo sí que, hombre, desconcierto y desconocimiento seguro. Porque de alguna forma el trabajo social ha evolucionado muchísimo. Yo veo el trabajo social de ahora, el de hace 5 años y el de hace 20 y no hay color. Es decir, yo creo que el profesional ha sabido o hemos intentado saber ganarnos un puesto diferencial. Hace 20 años el trabajador social estaba en servicios sociales y si no, no era nada. Hoy no. Hoy el trabajador social puede hacer 20.000 cosas distintas, puede ganarse el respeto de los demás, puede insertarse en cualquier tipo de red que si guarda esos mínimos que tiene que mantener, no tiene que tener ningún tipo de problema. Al final es lo que hablamos también, que la propia sociedad también es una sociedad muy cambiante. Sí. Entonces tenemos que ir adaptando también, ¿no?, la propia profesión a la sociedad cambiante y a las necesidades reales. Eso nos cuesta más más porque haciendo una mirada interna a los trabajadores y las trabajadoras sociales, seguimos siendo servicio público, seguimos siendo servicio social. Nos cuesta, a las compañeras que trabajan en los servicios sociales les cuesta mucho ver nuestro trabajo. Cuando yo me entrevisto con algunas de ellas y les digo lo que hago y la consultoría y casos de mediación con las empleadas de hogar y despierta cierta envidia porque ellas no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Pero de alguna forma sí que está visto dentro de la profesión como que el que trabaja en servicios sociales es mucho más, ¿no? Y yo creo que se le está dando vuelta a la tortilla. Creo que las universidades todavía no están a la altura, porque como hablo con gente que salen de las universidades y en prácticas y cosas de estas, siguen saliendo con su visión, no salen todavía con esa mentalidad de poder hacer un trabajo social privado y que sea igual de respetuoso que el que hace desde un servicio público. Creo que ahí tenemos que trabajar mucho más en la red. Yo he intentado a través del colegio profesional intentar fusionar todo esto, explicar que el trabajo social público tiene unos límites y el trabajo social privado puede continuar cuando todo eso termina, ¿no? Pero cuesta, ahí tenemos que hacer mucho trabajo.
Ahora venía una pregunta, pero que creo que la has respondido maravillosamente, con lo cual voy a pasar a la siguiente, a poner un poco más el foco en que si tuvieras que explicarle a cualquier persona, sin tecnicismos, a cualquier persona que nos está escuchando, Sí. ¿qué aporta exactamente lo social a una empresa o a un equipo directivo? ¿Cómo lo contarías, sin tecnicismo alguno? Yo creo que el resumen puede ser visión. ¿Vale? Si decimos que aportas visión, estás explicando con un ángulo muy amplio todas las partes que intervienen. Entonces, por parte del empleado, por parte del proveedor, por parte de tu cliente o de los distintos clientes, de las distintas administraciones a las que te puedas dirigir. Yo creo que la mayor aportación tiene que ser la visión, ampliar esa visión de lo que queremos hacer, dónde queremos ir y señalar. Muchas veces es poner luz. Poner luz en tenemos que llegar aquí, tenemos que hacer esto, para eso tenemos que conseguir todos estos pasos, ¿no? Yo creo que eso sería la parte más importante. Me ha gustado mucho que has dicho visión, o sea, que has hablado de que tú pretendes y quieres en el día a día que todo el equipo esté incorporado, ¿no? Y que se involucre, ¿no? En aquellos proyectos, aquellos pequeños pasos que vais dando, y creo que visión podríamos añadirle la coletilla de humana, ¿no? Que es un poco lo que podemos ofrecer también desde este ámbito más social. Claro. Al final trabajar con las personas es un poco lo que tiene, Claro, ¿no? claro. Que tú puedes ser muy útil para todos los demás y todos los demás sabes que van a ser muy útiles para ti. Exacto. ¿Podrías contarnos alguna situación real donde tu mirada social o donde esta visión cambió una decisión empresarial o evitó un problema mayor, generó una solución que fuese un poco más humana? Sí, estamos todavía inmersos en un proceso que es la digitalización. Es un proceso muy delicado en el que en un sector como el nuestro, que ha sido un sector muy analógico y que no ha tenido absolutamente nada de tecnología hasta hace muy poquito tiempo, yo hice en la San Jorge la cualificación, es un tipo máster para directivos en el que a través de 400 y pico horas, ¿no? Te dicen un poco todo lo que hay para hacer luego una reflexión y todo eso llevártelo a tu organización y ver qué tienes que digitalizar, cómo digitalizarlo. Claro, la parte más importante es que esas personas que están en tu organización tienen que seguirlo. Claro. Tú no puedes implementar cosas que luego sepas que la gente no le va a poder dar continuidad o que no las va a poder trabajar. Nos pasa un poco con los empleados o las empleadas, ¿no? Que tienen que tener esa capacidad de, pues si van a un servicio, tienen que ponerlo iniciado, tienen que ponerlo finalizado, para eso tienen que logarse en su app. Entonces, eso ha sido una parte importante de decir, tenemos que construir una digitalización, tenemos que llegar aquí, pero para eso tenemos que partir de todo esto y tenemos una serie de personas que también nuestros usuarios y nuestros clientes son personas mayores. Yo me acuerdo al principio, por ejemplo, cuando planteaba un chatbot para que cuando la gente llame por teléfono se le dé una serie de información, nos llevábamos las manos a la cabeza y decíamos, no puede ser, es decir, una empresa como nosotros no puede llamar a alguien y que le digan, si quieres cuidado en tu domicilio, pulsa el 1, si no, y realmente cuando tú quieres algo no existe la opción, no sé si os pasa a vosotros, pero yo llamo a los sitios centralitas y no está la opción que yo quiero nunca. Tengo que... Claro, muchas veces es... Alguien me atenderá. Pásame a un agente, ¿no? Claro, por favor. no podemos digitalizarnos Claro. y dejar fuera a nuestros usuarios, no podemos digitalizarnos y dejar Claro, fuera a total. nuestros empleados. Entonces, ahí fue una visión importante. Entonces, lo que intenté fue darle la vuelta, intentar hacer que las personas de la organización nos trasladaran la necesidad de digitalizar. ¿Para qué? Para encontrar un beneficio en todo eso. Por ejemplo, ¿qué quiere un empleado? Que le llegue su nómina. Y hay veces que la tiene que pedir 300 veces. Bueno, pues la digitalización, la nómina es inmediata. En el momento en que la cobras, llega tu bandejita, a un cliente le llega su factura y evitas un montón de llamadas, es todo mucho más fácil. Hombre, eso fue muy importante. Y luego otro hito importante para mí fue la parte de establecer la consultoría, porque nos aportó una visión muy importante. Somos una empresa que trabajamos o intentamos trabajar mucho el detalle, la persona, su momento vital, su familia. Todo eso, dos casos con dos familias distintas no tiene nada que ver. Entonces nosotros no somos una empresa que trabajemos con 9.000 usuarios a la vez en Zaragoza, entonces tienes que hacer algo que valga para todos. Nosotros hacemos trajes a medida. Entonces la consultoría fue... ir un paso más allá. O sea, yo te puedo vender un servicio
yo te puedo ayudar 24 a 365 días, yo te puedo llevar una silla de ruedas a tu casa, pero yo me puedo sentar contigo, te puedo mirar a los ojos, puedo analizar tu caso, puedo ver más allá de esa necesidad que tú me estás trasladando. Porque a lo mejor me estás diciendo lo que quieres una persona para que te haga la comida, pero cuando yo me siento contigo detecto muchas más necesidades. Porque a lo mejor tu familia no puede estar contigo, tus hijos viven en no sé dónde, esa soledad te está llevando... Entonces es verdad que a lo mejor tengo que hacerte la comida, pero también te puedo dar otras cosas que te van a ayudar mucho. Entonces, el sentarte, el analizar, ver la casa, cogerles de la mano, hacer distintas visitas... Ir haciendo seguimiento de los casos, con la consultoría es mucho más fácil. ¿Qué podrías decir tú o qué crees que se pierde una empresa que cree que lo social es un gasto y no una inversión? Claro, yo creo que hay muchas empresas que se mueven por temas económicos exclusivamente. Cuando nos pasa un poco igual con la administración pública también, al final servicios sociales pues es un gasto muy importante. Estaba mirando antes datos, luego intento hacer, a ver si me acuerdo de alguno, 500 y pico millones de euros gasta el gobierno de Aragón en bienestar y social, ¿no? Pues a las empresas les pasa un poco lo mismo. ¿Tengo que invertir yo en una persona para que esa persona trabaje mejor conmigo? No, aquí tiene que venir ya limpio, aseado, que vaya al baño en su casa y aquí que venga y que produzca, ¿no? También es verdad que es una visión un poco antigua. Lo hemos escuchado. Sí, ¿no? Sí. Claro, Así, tal cual lo has yo dicho te voy tú. a pagar a ti para que tú hagas que la gente sea feliz y la gente trabaje. No, la gente que venga feliz de trabajar de su casa. Se preocupen ellos. Pero es verdad que las cosas han cambiado mucho. Entonces ahora estamos ya en un momento en el que también es complicado encontrar personal. Queremos cuidar al personal que tenemos que nos está funcionando. Y todo eso pasa por una cierta inversión en personal. No hablamos de... Dentro de una empresa, de la organización y de los costes, estas áreas no suelen ser costes muy altos, ¿vale? Dependiendo un poco si son graduales. Y la empresa está aportado unos beneficios muchísimo mayores de lo que invierte. En eso no hay ninguna duda. Pero es verdad que esa visión de la empresa todavía es más de un gasto que de una inversión. Yo que he discutido con algunas empresas en decirles, oye, tienes empresas de informática, por ejemplo, pasa mucho. Oye, es que tus empleados se queman mucho porque están 8, 10 o 12 horas o las horas que sean trabajando en un ordenador y necesitan salir un poco de todo eso, ¿no? Vamos a darles alternativas, vamos a darle otros momentos que puedan hacer más vitales y que hagan que cuando vengan al trabajo... Y cuesta mucho, incluso he discutido con personas de decir, no, es que tengo que tener una persona interna para que lo haga. Iberus, por ejemplo, puso una persona responsable de felicidad de su plantilla y yo creo que no son puestos internos, tienen que ser puestos externos, porque desde fuera podemos aportar una visión que las organizaciones internamente no pueden ver o no deben ver. O cuando tú trabajas un caso, hay una serie de información de esa persona que no puede trascender a la empresa porque es personal. Claro. Y desde fuera tú puedes separar lo que es de un lado y lo que es del otro. Pero si esa figura está interna no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que es un trabajo, cada vez hay más empresas que se suman al trabajo social en empresas. Hay personas y organizaciones que lo están haciendo muy bien a nivel nacional, que son un referente, que llevan más de 20, 25 años. Yo creo que todas las organizaciones grandes ya lo empiezan a implementar. Y a las pequeñas les cuesta un poquito más, pero entrarán. Es decir, tenemos que ir buscando pequeños bloques de que vayan encontrando mejora. Y, por ejemplo, una gran excusa para las empresas es el absentismo laboral. Hay unos absentismos que son muy complicados y que solamente se pueden conseguir restablecer trabajando desde dentro con la plantilla y con las personas. Yo me he ido juntando con algunas empresas y esto cuesta mucho de ver, pero cuando alguien lleva su vida personal a la empresa... Porque, claro, ¿no? Desde dentro decimos, es mejor que tu vida la dejes fuera, pero luego eso no... Es imposible. Pues no puede ser. Al final todos arrastramos nuestras vidas y eso te lo llevas dentro. Y claro, el que mira a la empresa solamente como su proyecto, eso le cuesta mucho de ver. Pero cuando luego hace pruebas y va viendo que todo eso suena bien, que está en consonancia con lo que hace, que le ayuda, le aporta, que la gente va más feliz, que en ciertas actividades que puedan hacer se conocen más, que eso quita mucho roce entre unos y otros. Claro, al final luego ve las ventajas, pero como siempre, yo digo, como en el supermercado, si te dan a probar una galleta y te gusta, la compras. Pues esto es un poco lo mismo. Hay que dar a probar ciertas cosas para que nos las compren y luego poderlo implementar, claro. En los últimos años se habla mucho de emprendimiento social, pero pocas veces se explica
qué significa realmente poner lo social al servicio de las personas sin quemarse por el camino. En este bloque queremos bajar el concepto a tierra y hablar de consultoría social desde la experiencia, qué es, para qué sirve y por qué puede ser una herramienta clave tanto para acompañar a familias como para cuidar a quienes trabajan en lo social. También queremos mirar el emprendimiento sin romantizarlo todo, que hablábamos al principio, los miedos, las dudas y las mentiras o bulos que circulan alrededor de la idea de emprender, especialmente cuando vienes de profesiones tan vocacionales como son el trabajo social. Para ti, Luis, ¿qué significa realmente emprender en lo social? A ver, para mí emprender es sobre todo, escuchar las necesidades de la gente, escuchar las necesidades de la sociedad, ver cómo va evolucionando y ver en ese momento qué es lo que necesita la gente. Para mí el emprendimiento social es eso, detectar qué necesidades hay, sobre qué necesidades, qué cambios hay que hacer para transformar un poco todo eso. Y la parte más importante que me parece aquí es comparar con lo que estaba pasando hace un tiempo, cómo va evolucionando esta sociedad y esas necesidades concretas que tienen muchas personas para buscar solución. Claro, el emprendimiento es como una burbuja que me da la sensación de que se ha creado y que yo estoy un poco en contra. Yo hice mediación de emprendimiento con el gobierno de Aragón, con el IAF, y estoy dentro de la bolsa de mediadores de emprendimiento del gobierno de Aragón. Y una de mis mayores críticas es que el emprendimiento se vende como la solución a muchas personas para que sean sus propios jefes, para que hagan lo que les dé la gana, para que si un día no te apetece ir a trabajar como eres tu jefe, ¿no? Pero realmente el emprendimiento es todo lo contrario, es decir, tienes que trabajar 12 o 14 horas, no tienes ningún tipo de regulación laboral, porque como eres autónomo, tú te buscas la vida. Es muy difícil llegar, es muy difícil tener productos. Luego solemos tener una visión de, no, si es que esto es muy necesario, pero luego lo sacas al mercado y la gente te dice, ¿y para qué quiero eso? Vale. Y a lo mejor te estás adelantando. A mí me ha pasado, yo he visto productos súper novedosos hace 10 años que yo decía, ostras, esto va a funcionar muy bien. Una teleasistencia avanzada hace 10 años. Y se murió el proyecto porque la sociedad no estaba preparada para eso y no paga 5, 6, 10 euros más porque eso tenga un avance que detecte un incendio. Ahora vamos avanzando y ese producto ya está insertado, pero en ese emprendimiento y sobre esa necesidad, esa empresa tuvo que morir porque no sacaba al mercado un producto que la sociedad tenía esa necesidad. Entonces, hay veces que hay que generar una necesidad. Y claro, cuando somos pequeños no podemos generar esa necesidad. Es duro, ¿eh? Claro. Es duro esto. Sí, bueno, ahora nos encontramos un poco en ese momento, ¿no? Pero yo creo que Taburete desde el primer momento, por lo menos es lo que estamos intentando hacer, es hablar con mucha gente, ver realmente cuál es la necesidad que están teniendo, pues en el caso vamos a hablar del Banco Social de Profesionales y estudiantes, profesionales que están en activo o no, o que están en desempleo, ¿no? Pero qué realmente necesitan esas personas y bueno, intentar dar, ¿no? Ofrecer eso que no tienen. Una clave muy importante son los test, es decir, hay que testear. Exacto. Porque al final es verdad que vemos cosas y como miramos hacia el futuro nosotros sabemos esto va a funcionar, esto va a ir muy bien, pero eso necesita muchos años o X tiempo de desarrollo y tenemos que aguantar todo ese tiempo. Para mí la clave son los tests, es decir, cuando quieres sacar un producto al mercado hay que testearlo, hay que probarlo, hay que hacer segmentos sociales para ver esto me va a funcionar aquí. Yo he visto auténticas soluciones buenísimas que me han parecido muy buenas y que han acabado en perros, en animales, y van enfocadas al cuidado de personas, ¿sabes? Y dices, pues porque la gente a lo mejor, en este caso era una pulserita que llevaba insertas con un código QR, me parece que era, o NFC, y llevaba todos los datos sanitarios, sociales, personales, individuales para personas con deterioro cognitivo, que si se perdían llegaba a la policía, en este caso era un proyecto en Madrid, llegaba a la policía, lo leía y sabían dónde vivía, teléfono de sus hijos, la sangre que tenía, absolutamente todo. Claro, llegó cuando eso avanzó, llegó a la policía de Madrid y dijeron, nosotros nos vamos a descargar aquí una aplicación tuya para ver si una persona se pierde, ¿me estás contando? Entonces, no había... se paralizó
Y la persona que además nos pareció que era muy buen producto para esto, porque eso lo escaneabas y podías tener ahí todos los historiales clínicos del mundo. O sea, Claro. ¿sabes? Podías tener cualquier información. Ha acabado en perros. Porque la gente en los perros sí que se gasta dinero para saber cuál es su amo, si se ha perdido Claro, por o le si está pasa vacunado o algo, no. Tiene que llegar una Claro. ambulancia y llegan y ha tenido un accidente o el animal cualquier Por cosa. ejemplo, fíjate, pues es algo que nació y que a mí me pareció un proyecto hace 4 o 5 años súper interesante para las personas mayores que salen de su casa, que se puedan desorientar. Y ha acabado en animales. Es decir, que a lo mejor muchas veces nuestra visión, yo estoy seguro que algún día existirá algo parecido y que lo llevaremos y que todos iremos identificados por la calle mucho más allá de un DNI, ¿no? Pero en este Seguro que caso, sí. pues hay que tener una visión, pero también te tiene que acompañar el mercado, ¿no? Claro. Si queremos que eso se comercialice. Claro. Y es un poco prueba-error también, ¿no? Prueba y en error. este caso que tú dices, Muy en prueba emprendimiento se llama pivotar. Que... Muy prueba error, claro. Yo he visto emprendedores que lo han apostado todo porque normalmente cuando tienes un proyecto, eso es Tu bebé, es casi. la bomba, es tu Sí, bebé, sí. y te metes ahí y acabas separado o separada, arruinado o arruinada, con unos problemas de la leche y que a lo mejor lo pagas durante toda tu vida porque te vas Ya. metiendo en préstamos, en créditos, que sí que va a salir, que está dando resultados y te metes en una maraña que es muy complicada. Entonces hay que hacer test para saber la realidad y si he vendido uno puedo vender dos, pero si no he vendido ninguno en 3 meses voy a darle un giro, voy a ver, Claro. voy a testearlo, voy a compararlo con otras personas, a ver qué me dicen y eso es súper importante antes de jugarte la vida, porque emprender es hoy jugarse la vida. Sí. Cuando tú empezaste tu camino, ¿qué problemas detectaste primero? ¿O cuál fue de los primeros problemas que detectaste? Hombre, yo la verdad es que al trabajar en una empresa todo es mucho más fácil, porque lo que vas haciendo es implementar cosas sobre una base que ya te está dando de comer. Entonces ahí es muy fácil, porque yo pruebo la consultoría, pongo un cartel en la puerta, no tengo que hacer una inversión. Si me entra un caso o no me entra un caso, pues es distinto. Las pruebas error son fundamentales, es decir, yo he intentado mucho, fíjate, yo vengo del mundo de la teleasistencia, he estado 16 años en Atencia llevando la teleasistencia, detectores, es la parte tecnológica del mundo de social que ha liderado siempre, ¿no? Yo recuerdo que se hizo una aplicación para las personas mayores y cuando desde desarrollo nos llegó para que y fuéramos implementando, nos dimos cuenta de que las personas de 65, 70, 75 años en aquellos momentos no manejaban el teléfono móvil. Entonces, claro, ahí aprendí yo, digo, ostras, hay que contar con la gente antes de hacer nada. Y aquí pasa un poco, nos pasa muchas veces que nos podemos a desarrollar cosas para la gente que la gente no tiene esa necesidad. Entonces eso es muy importante. Yo afortunadamente al trabajar en una organización para mí ha sido todo mucho más fácil. Claro. En los momentos de duda, miedo, cansancio, ¿quién o qué te sostuvo para no abandonar? Yo la verdad es que no he dudado nunca. Vale, Es decir, bien. claro, tengo llevo una vida muy, ¿cómo te diría yo? Que he pasado por unas experiencias muy vitales y yo creo que me han fortalecido mucho. Es decir, el trabajar en transporte sanitario he estado 16, 17 años con atentados. He ido a accidentes de tráfico en carretera un domingo a las 9 de la mañana porque unos bacaladeros han chocado enfrente de un coche y hay 4 o 5 muertos y ha quedado un niño en la ladera que está ahí llorando porque sus padres no están. A mí me ha tocado buscar cabezas entre sandías en la muela porque se decapitaron los padres y los niños estaban ahí. Atentados terroristas, trasladar pulmones y corazones de un hospital a otro. Es que todo lo que te puedas imaginar, amputaciones, partos. Claro, yo he visto la vida desde un lado en el que llegó un momento que dije, tengo que salir de aquí. Es decir, yo ya sé qué es la vida. Muy crudo, ¿eh? Tengo que salir de aquí. Yo he visto morir niños, padres de 30 y tantos años con infartos fulminantes. Quiero decir, cualquier cosa que te puedas imaginar que ha podido pasar, la vives en 16 años en el transporte sanitario y olé y chapó por las personas que siguen dándolo todo ahí. Accidentes de tráfico, yo me acuerdo en precipicios en el que el coche estaba así y que casi se caía y te tienes que subir atrás y tienes que romper el cinturón y tienes que sacarlo y te juegas la vida. Claro. Muchas veces te juegas la vida. Claro, cuando vives cosas de esas, luego todo lo demás, cuando entré en la parte de teleasistencia, yo dije, para mí esto es la jubilación.
Entonces, cuando vives retos, yo creo que tan importantes, luego todo es muy fácil. Ya. Porque yo digo que al final el día tiene 24 horas. Entonces, si algo se te resiste, tú tienes la posibilidad de echar 20, 18 horas, 14 horas, lo que necesites. Yo tengo que sacar algo adelante un día, invierto más tiempo y lo saco. Y ya está, ¿no? No tiene mucha más complicación. Sí que es cierto que hay ciertos momentos, pues que a lo mejor, por ejemplo, cuando abrí la parte de consultoría, tú te sientes un poco solo en ese sentido y necesitas apoyo de los demás. Entonces sí que busqué apoyo. Por ejemplo, con la consultoría social que damos, una organización que son 3-4 compañeros y compañeras, dije, oye, yo en todo esto puedo necesitar apoyo. Y me dijeron, no te preocupes, ponemos en común casos, los debatimos, los trabajamos, vemos los enfoques, lo lidera uno, lo lidera otro. O sea, en ese sentido, cuando tú necesitas apoyo, lo buscas. No hay mucho más. Miedos ninguno. Es decir, a mí me tocó poner en marcha el 061, no existía el 112 ni existía el 061. Yo trabajaba en las ambulancias, subía al centro coordinador y coordinábamos desde ahí. Todo lo que sucedía no existía en esos centros de emergencia. Entonces los técnicos, digamos que éramos como los que aportábamos una visión especial. Tuve la suerte, que para mí fue el reto de mi vida, poner en marcha el 061, porque se puso en marcha sin ningún tipo de presupuesto. Los que estaban en atención primaria fueron los médicos que empezaron a coordinarlo, empezó de cero y aquello fue muy complicado. A mí me costó casi una depresión, pues porque era un sector muy nuevo que no existía y que se estaba intentando empezar a gestionar sin presupuesto, con personal que no entendía de todo aquello ni de la emergencia, que llegaron un momento, los colocaron allí y empieza a funcionar. Y era muy complicado coordinar y colaborar en todo eso. A mí me costó una depresión. Yo creo que es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y no tenía una capacidad de decisión, porque estaba la gerencia del 061, estaban los médicos, estaban los locutores y luego estábamos 2 empresas que gestionábamos la parte privada, que en aquel momento era lo que había, toda la parte de ambulancias. Y aquello fue muy, muy complicado. Entonces, retos más difíciles en la vida yo creo que no tendré. Claro. Cualquier otra cosa, investigar, crear productos, todo eso es muy fácil. Ahora vas de paseo, digamos. Sí. Ahora voy mucho más fácil, sí. Hay muchos discursos idealizados sobre emprender. ¿Cuál dirías que es el mayor bulo que nos han contado sobre el emprendimiento social? Y lo comentábamos antes, es decir, sé tu propio jefe, haz lo que quieras hacer. Al final, ya te digo, te metes en... Si no quieres trabajar ese día, no trabajas. Claro, todo eso es muy fácil de decir. Yo esto lo he planteado incluso en el IAF, es decir, yo creo que debería de existir una apuesta institucional, un filtro de productos y de proyectos, porque hay mucho dinero para el emprendimiento. Estamos hablando de la Terminal, 100... Al final son organizaciones institucionales que dependen del IAF y del Ayuntamiento de Zaragoza y que es verdad que te asesoran y que te dan mucho apoyo. Pero yo he hecho en falta que la administración diga, este proyecto es importante y apuesto. Apoyamos. ¿Y Ojalá. qué necesitas? ¿Necesitas dinero? Tómalo. ¿Necesitas asesoría laboral? Aquí la tienes. ¿Necesitas? Y el IAF es verdad que tiene muchos recursos para ayudar en todo esto y tú vas al IAF con cualquier tipo de problema y te asesoran y te ponen un esto y es totalmente gratuito, ¿eh? Pero aún así yo lo veo como un abismo. Es decir, tú estás ahí en una montaña, ves el cortado y te dicen, no, es que tienes que saltar. Y cuando saltes verás lo bonito que es volar, tal. Y dices, ostras, pero es que el bofetón que me puedo pegar. Sí. Que estás ahí aguantando un poco, ¿no? Te vas más para abajo, No, vas tú subiendo. mueves los vas... brazos, te dicen, mueves los Sí. brazos y vuelas. Y dices, ostras. Sí. Y es verdad que a lo mejor la ilusión por emprender no te permite ver luego todos los contras que tiene emprender. ¿Sabes? Es que yo eso lo critico mucho a la administración y lo he dicho en todos los foros en los que he podido. Creo que tendría que existir, y en el Colegio de Trabajo Social he intentado también hacer esa parte, es decir, que el colegio avale proyectos que son sociales, proyectos que ponga un sello, que eso es gratuito. Oye, un sello verde de esto lo necesita la sociedad, esto es muy interesante y esto tiene que ir para adelante. Y vas a tener todo mi apoyo como institución, como Gobierno de Aragón, como Ayuntamiento de Zaragoza o como lo que sea. Claro. Y no te preocupes de financiación, tal, que yo te lo pongo todo. Ya veremos eso cómo lo devuelves, ¿no? Pues hacemos un llamamiento, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ahora que estamos empezando. Es que además tampoco entiendo por qué no es así. Porque hay miles de millones de euros para el emprendimiento. Hay un montón de fondos europeos para el emprendimiento.
Pero luego cuando tú emprendes, y si no, corregirme, y cuando tú emprendes te sientes solo y te sientes que te las dan por todos los lados y luego encima contratas a una persona y tienes una inspección y la inspección te mete unos palos de cientos de miles de euros. ¿Por qué? No sé qué, ¿sabes? Claro. Entonces, es verdad que no tiene que valer todo, pero yo creo que la sociedad tiene que reconocer y decir, esto vale la pena, esto hay que apoyarlo. Que yo no te reconozco que eso valga la pena, bueno, pues entonces sí, ya te puedes adentrar, haz tus pruebas, arriesga tu dinero, tu familia y todo lo que necesites. Pero si esto vale la pena, yo, que soy Aragón, el gobierno de Aragón, ahí voy contigo. Claro. Creo que eso nos falta. Claro, y que a veces ya no es tanto la financiación, que también ayuda, por supuesto, y más Sí. al principio, que son como, ¿no? Todo gastos Sí. y, bueno, y autónomos y todo, pero en lo que tú dices, el sello de yo cuento con ellos, o sea, colaboro, estoy detrás de esto, aunque sea solo el sello y esa colaboración en este sentido, te abre muchísimas puertas. Dime claro. que lo que yo te pongo Claro. sobre la mesa, a ti te gusta. Claro, ¿Ya está? y ya está. Le Claro, llamamos sello, le llamamos carta de recomendación, llámalo como quieras. claro, No claro. necesito más. Exacto, Claro. exacto. Yo, por ejemplo, veo hay empresas en el sector del cuidado que funcionan con rondas de financiación, hay startups, Ujú. no diremos nombres, pero algunas de ellas pues llevan 300, 400 millones de euros en rondas de financiación. Ujú. Claro, yo veo nuestra organización y digo, nosotros nos financiamos solos. Qué mayor placer de poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Ujú. Yo no quiero una ronda de financiación. Yo quiero que si este producto que estamos diseñando, si estos servicios que nosotros ofrecemos me los compran, Claro. ese es mi test de mercado. Claro, Si eso tu me objetivo. paga la nómina y paga las nóminas de Exacto. 250 personas Exacto. y encima podemos innovar y encima podemos hacer proyectos, ¿que nos gustaría hacer más cosas? Sí. Pero en el momento en que entro en rondas de financiación y en grandes inversiones, ¿qué capacidad tengo yo para gestionar la empresa? Claro. ¿Hasta qué Para punto yo tomar puedo hacer lo que decisiones, quiero? claro, claro. Entonces, ¿de qué Claro. me sirve que a Taburete me metan 100 millones de euros y luego me digan, sí, pero es que ya no vas a hacer podcast? Ahora vas a Claro. hacer esto. Si yo quiero hacer esto. Es verdad. Entonces, eso es muy importante, ir paso a paso, ir progresando, Ujú. pero saber cuál es tu proyecto, no perder tu identidad. Eso es Y tu fundamental. esencia, que es súper Eso es importante. fundamental. Esto lo dice mucho Jorge. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, que realmente Taburete ahora mismo, sí, claro, es lo que hablábamos. Financiación siempre es bien y siempre ayuda. Viene bien. Pero es cierto que igual estamos en un punto que más que eso necesitamos pues a gente que se una al banco, que se una Sí. al testeo para probarlo, a gente que confíe y quiera diseñar su itinerario de bienestar o de vida con Nodo, con nosotros, ¿no? O sea, Sí. es como en ese punto estamos, ¿no? De Claro. necesitar no tanta financiación porque más o menos tal, sino que alguien confíe realmente, una empresa que confíe realmente en lo que estamos haciendo. Claro. Sí, Las sí. cosas cuesta mucho sacarlas adelante, pero es verdad que hay que poner empeño y creer en lo que haces. Exacto. Eso Es básico, Eso ¿eh? es súper fundamental. Sí, sí. Y luego saber Sí. dónde quieres llegar, porque Sí. nos pasa muchas veces, yo en reuniones, muchas veces pongo, si no sabemos dónde queremos ir, no sabremos cuándo hemos llegado. Claro. O sea, yo quiero ir a una ciudad, pero le pongo nombre, yo quiero ir a Barcelona. Entonces ya sé que para ir a Barcelona De aquí a tengo que aquí. pasar por Alfajarín, tengo que pasar por Osera, tengo que ir... Es que si resulta que estoy en La Muela, pues es que no voy a llegar nunca a Barcelona. Y lo que nos pasa muchas veces es que hacemos unos esfuerzos brutales, pero no en la línea de lo que nuestro proyecto necesita. Exacto. Entonces hay muchas veces que nos dicen, no, es que yo, fíjate, trabajo muchas horas, claro, pero estás trabajando en lo que necesitamos. Claro. Y eso es muy importante. Cuando tú lideras tienes que saber y tienes que medirte. Y si tú quieres ir a Barcelona, ¿dónde estoy ahora? Y tienes que pararte y tienes que decir, pues voy por buen camino, voy lento. Porque podría ir mucho más rápido, puedo ir en avión. Porque claro, me cuesta un dinero que a lo mejor no me compete. Claro. En calidad, ¿cuánto tiempo tengo que invertir en el viaje? O con la rapidez, prefiero ir en coche porque puedo ir a hacer paradas, puedo ir haciendo paradas, puedo ir haciendo otras cosas. Entonces tienes que calcular muy bien todo lo que tú quieres hacer, pero es fundamental saber dónde quieres llegar, si no, no llegas nunca. Y das vueltas y vueltas y vueltas y te metes en costes no tiene ningún sentido. Eso es fundamental. Y si no, hay que apoyarse en alguien que te ayude. Claro. Claro. Está claro. Yo le digo a Laia muchas veces que no me pongan 1 millón, que me pongan clientes, gente con la que poder trabajar, gente que ya haremos el millón nosotros. Claro, Le digo muchas claro, veces que no. Claro. Gente que confíe, colaboraciones,
También es verdad que a los que somos más sociales nos cuesta más hablar de dinero. Es ¿sabes? cierto. Y ponerle precio a las cosas Claro, también. el decir, nuestro objetivo es También. conseguir X dinero, eso no estaría bien, porque ya volvemos a una conversación que teníamos antes, Sí. de que parece que nos queremos lucrar de las necesidades de la gente. Cuando no es así. No, es que buscar soluciones tiene un coste. Y luego, además, las personas que están trabajando en servicios sociales, hasta donde yo sé, todas cobran dinero. Y cobran dinero por el trabajo que hacen, como tenemos que cobrar dinero todos los que trabajamos. Claro. Al final no se trata de trabajar gratis para la sociedad, que también está bien, ¿eh? Un voluntariado también está bien. Pero cuando hacemos ciertas iniciativas, buscas comer y ser útil, ¿no? Pues eso es un poco la finalidad. Y sobre todo ponerle valor al trabajo Claro. y a todo el tiempo que hay detrás Y y todo lo... experiencia. Claro. Claro. Entonces, sí, pero sí que es verdad que Es es algo superfundamental. complicado. Hay como una fina línea, ¿no? De en lo social tiene que ser todo como o un coste muy bajo o voluntariado y realmente no. O sea, porque al final son horas que dedicas, es tiempo, Claro. es, bueno, Claro. recursos. Yo intento mirar hacia otras profesiones Exacto. y ver y decir, Claro. ¿cómo empezó la sanidad? ¿O cómo empezó, ¿sabes? La psicología ¿Cómo se mismo, organizó la sí, psicología, el sí, derecho? sí. ¿Cómo está organizado? Fíjate, el derecho, los abogados son todos privados, Exacto. ¿no? Y pasa Exacto. algo. Hay diferencias entre los abogados del turno de oficio y los abogados... No, en sanidad, los médicos privados y los médicos públicos, Exacto. pues no, hay médicos privados que tienen tanto prestigio o más que los que están trabajando en la sanidad. Claro. Pero es verdad que ahí hablamos como de sectores muy estructurados. Esos sectores tienen su cabeza, tienen sus pies, tienen su filosofía, tienen su organización. A nosotros no nos pasa eso. Es decir, somos tan jóvenes, yo creo, que Exacto, de en la profesión. organización, Sí. que todavía es un sector que está creciendo o que tiene que crecer o que tiene que evolucionar o que tiene que desarrollarse, pero que institucionalmente tiene que haber una apuesta. Claro. Porque la sanidad y los millones que cuesta la sanidad, si alguien no los pusiera sobre la mesa, no existiría. Claro. Y nos pasaría lo que nos pasa en el sector social. ¿Hay millones en el sector social? Sí, pero ¿están organizados y estructurados para que esas necesidades tengan coberturas? Depende. Claro. Algunas sí, Claro. otras no. Claro, y en realidad el trabajo social, vamos a hablar que somos los 3 trabajadores sociales, es una profesión relativamente nueva. O sea, Ujú. no llevamos como la medicina Sí. o el derecho, ¿no? Entonces, es verdad que el reto también es un poco como sociedad dejar hueco a esta profesión y dejar de encasillarnos, ¿no? Que lo digo en realidad en todo el rato, en todos los podcasts, pero es cierto, o sea, dejar de encasillarnos como que solo atendemos a personas sin recursos o en un nicho muy concreto. Realmente podemos estar en cualquier día de cualquier persona y en cualquier ámbito que queramos Sí. estar, ¿no? Pasa que, fíjate, yo ahí creo que es más un problema de las propias trabajadoras sociales. ¿Vale? Es decir, internamente no nos dejamos hueco unas a otras. No nos permitimos trabajar unas a otras. Yo cuando hablo con servicios sociales le digo, tú o con los trabajadores sociales de los hospitales, tú no puedes ir al domicilio de esta persona que tienes ingresada y mañana no sabes, cuando le des de alta, no sabes si va a comer. Claro, Pues para eso estoy yo. claro. Yo voy al domicilio Claro. y te digo que está comiendo. Claro. O voy al domicilio y te hago un informe a la semana o al mes. Pero no existe esa necesidad, esa continuidad. Claro, claro. Yo llego y entro donde tú acabas. ¿Dónde acaban servicios sociales? Pues posiblemente en su consulta, tienen una persona cada, no sé, 10, 15 minutos, no les da tiempo. ¿Pueden ir a un domicilio a hacer una valoración? Pues por supuesto que sí, y es su obligación. ¿Pueden ir todas las semanas? Pues ya tengo Pues más igual no, dudas. claro. ¿Y pueden ir todos los días? Pues ya te digo que no. Claro. Porque como se metan en un caso a estar ahí en el caso, tal, a trabajarlo, Claro. a acompañarle, y solamente un caso, ellos no lo pueden hacer. Claro. Nosotros sí. Claro, Yo puedo coger y decir, esta semana te voy a dedicar 30 horas a ti. claro. Y ya está. Que No es hay que ningún en problema. verdad es algo súper positivo. Bueno, nosotros también lo vemos así y ahora que estamos empezando lo vemos clarísimo. De llegar donde nos está llegando y de sumar y unir esfuerzos para Claro. llegar más lejos todos y Claro. todas juntas. Yo creo que sí que va calando todo eso. Es verdad que tenemos que conseguir que nuestras compañeras entiendan que desde el punto de vista y desde la profesión privada puedes hacer lo mismo que hacen ellas. Claro. Igual no tan bien, ¿vale? A lo mejor lo podemos hacer tan bien como hacen ellas, pero podemos hacer cosas que están muy bien y que dan mucha continuidad. Claro. Es verdad y afortunadamente cada vez hay una apuesta más por el trabajo social fuera de los servicios sociales. Es decir, yo cuando me llegan a la organización, nos llegan personas con un problema
el 99 te diría por ciento no irían a servicios sociales. Ahí está el tema. Me explico, es verdad que a mí, por el sector, nos llegan personas pues con sus propios recursos, que se lo pueden financiar y pagar, que no tienen ningún tipo de problema, pero además no les hables de la posibilidad de que ellos vayan a servicios sociales a facilitar información, que no quieren, ellos te pagan lo que sea y ya está, y ahí no hay ningún tipo de problema. Con compañías aseguradoras, por ejemplo, también trabajamos y a mí me llaman y me dicen, oye, vete a tal domicilio, valora esta persona y me haces un informe. Entonces tú vas a ese domicilio, la valoras en función de lo que haya sido, si es un accidente de tráfico, si es una persona dependiente que tiene un seguro de privado en función de lo que ha tenido una caída o lo que sea. En función de todo eso tú le emites un informe y la compañía aseguradora, desde donde esté, tiene un informe ahí de un profesional que ha valorado su entorno, con las características físicas, su salud, su familia, todo. Claro. ¿En cuánto? ¿1 hora? ¿Hora y media? Claro. 75 euros un informe de hora y media para una compañía que no sabe si darle 3.000 o 50.000. Al final, es verdad que poco a poco todo eso va calando en la sociedad. Y no sé si la palabra es que nos hacemos imprescindibles, no lo sé si eso es así, pero sí que es verdad que saben que existes y que vamos siendo útiles para esto. Las mutuas de accidentes, trabajamos con mutuas, trabajamos con compañías aseguradoras. El otro día me juntaba con Fremap y les explicábamos cosas y decían, es que eso lo Muy necesito. valioso, claro. Es que lo necesito. Decía, es que, por ejemplo, en este caso estaban trabajando en Opel, que tienen, fíjate, los miles y miles de personas que hay ahí y las casuísticas que tienen. Y digo, si es que no es que me necesites a mí, es que necesitas cualquier recurso que haya en un momento determinado para una cosa o para otra. Claro. Y los trabajadores sociales no sabemos qué recursos hay. ¿Me explico? Sí, sí. A mí me pasa con muchas trabajadoras sociales compañeras que hay que cuidar a sus madres o hay que buscar soluciones de cuidados para sus madres y sus familiares y no saben lo que existe. Y si no lo saben, saben que existe un SAZ. Todo el mundo sabe lo que es el SAZ. Pero hay más fórmulas, hay más sistemas, Pues por supuesto que sí. Entonces, tener que formar a tus compañeras cuando se supone que en el sector todos deberíamos de conocer, por lo menos a grandes rasgos, qué cuidados hay, qué residencias, centros de día, cómo se organiza todo. No sé. Nos queda mucho por evolucionar como profesión todavía y salir un poco cada uno de nuestra esfera, de nuestro día a día. Por eso me gustan mucho organizaciones como las vuestras, porque creo que nos pueden hacer compartir, creo que nos pueden unir. Creo que puede ser un lazo que diga, es que lo que tú necesitas, esta persona lo hace. En Archel, la organización de ejercicio, trabajo social en ejercicio libre, a mí me gusta mucho, hemos colaborado con ellos. Hace 2 años hubo una jornada en Zaragoza y patrocinamos desde TMA Soluciones. Pero claro, es ejercicio libre. Entonces yo intento decir, es que todo no es ejercicio libre. El 65% de los trabajadores sociales colegiados en el Colegio de Aragón estamos trabajando en el entorno privado. Porque los que están en el entorno público, yo esto lo vi cuando las elecciones pedí la información, hace 1 año o un poco menos. Sí. ¿Por qué? Porque las que están en un entorno público no tienen la necesidad de estar colegiadas, no tienen la obligación. En un entorno privado sí. Entonces, estamos más colegiados, pero sin embargo es un colegio que defiende mucho más toda la parte de servicios sociales, porque realmente durante muchísimos años ha sido eso. Pero tenemos que abrir el colegio, tenemos que abrir la mentalidad y tenemos que abrir a nuestras propias compañeras y decirles, oye, que podemos hacer cosas que te pueden apoyar y que te pueden mejorar. Lo que tú haces y lo que yo hago, mejoramos la vida de la gente. Claro. Es un reto. Es un reto importantísimo. Sí. Pero que nuestro principal problema de los trabajadores y las trabajadoras sociales somos los y las trabajadoras sociales. No tengáis ninguna duda. Somos conscientes, tomamos nota para ver, ¿no? Hemos detectado la necesidad, claro. Sí, hacer podcast detectada la necesidad, para traer también personas del servicio público para ver cómo lo enfocan desde su punto de vista y cómo nos ven a los demás. Pues mira, me parece interesante. Miraremos. Si alguien de lo público nos está escuchando... A ver cómo nos critican, pero a mí me encantaría. Colaboradores. Pues sí que a ver qué somos para ellas, si nos ven como continuidad o no saben ni siquiera que existimos, que también puede ser. A mí me ha pasado, a base de poner sobre la mesa pues casos, por ejemplo, de incapacitación, de la ley de apoyos, que tienes que trabajar con personas pues que igual tienes que emitir el informe pericial, pero luego te encuentras que también te toca dejar el piso que tiene porque no tiene familia, y luego te encuentras también que hay un ingreso involuntario porque esa persona
iba a tener al final tuvo en este caso una amputación de una pierna y tuvimos que trabajarlo y coordinarlo para que cuando saliera del hospital tuviera una residencia, pero ella no quería la residencia, había que forzar la forma involuntaria y tienes que trabajar con el centro social, con el centro municipal, con las trabajadoras sociales del hospital, y toda esa coordinación hace que te vean en tu trabajo. Entonces, yo al final estaba, y la verdad es que es una recepción fenomenal, ¿eh? Y cuando tú hablas con la trabajadora social, oye, pero es que no le puedes dar de alta porque no tengo la residencia todavía. Y ahí es donde te das cuenta de decir, ella no lo puede dar de alta, yo necesito la residencia, pero para eso necesito unos informes que me avalen para poder presentar en el informe, Entonces, cohesionando todo eso con servicios sociales, con los servicios municipales, que la conocían de toda la vida, con los centros de salud, porque tuvieron que pedir la orden para internamiento forzoso, con las trabajadoras sociales del hospital, porque la mujer se quería ir del hospital y teníamos que llamar a la policía. Al final, eso te hace formar equipos o subequipos con los que tú vas trabajando, y ahí es realmente donde nos conocen. Cuando juntamos, mira, yo tengo esto y lo que yo tengo tú no lo tienes. Puedo ofrecer y lo que esto. tú tienes yo no lo tengo. Claro, enriquecer, ¿no?, la intervención del caso. Entonces ahí es donde sobre la mesa pones, yo llego hasta aquí, yo no tengo yo nunca he querido trabajar en servicios sociales, jamás, no tengo ninguna aspiración. Si me dieran una plaza no la querría. Me sentiría, creo que me sentiría mal. Porque no me daría una libertad de poder trabajar con cada caso en la medida de lo que yo quiera. Y creo que no pueden hacer lo que quieran, tienen que limitarse a hacer lo que en cada caso les corresponde o les limitan, porque tampoco puedes dar el dinero como quieres, ni a quien quieres, ni cuando quieres, ni puedes hacer los seguimientos que quieres, ni... Yo ahí creo que no estaría cómodo. Claro. Pero en realidad con casos como el que acabas de explicar se ve la necesidad de colaborar entre todos los recursos que estamos en la parte social. Es vital. Lo que pasa es que es verdad que tampoco hay muchas organizaciones que hagan lo que yo hago. Claro, es bueno, decir, pero por eso estás tú. En Zaragoza podemos estar 2, 3, pero que mantengan... Claro, yo lo ligo mucho al mundo del cuidado, porque a nosotros pues nos entra a lo mejor un servicio 2 horas de limpieza a la semana, ese servicio luego tiene una caída, la acompañas en el hospital, después de acompañarle en el hospital luego se va a casa y necesita una persona interna, luego se recupera y necesita que sigas limpiándole la casa 2 horas, luego tiene un deterioro cognitivo y los hijos te dicen, oye, ¿no me harías un informe? Entonces le haces el informe de la ley de apoyos. Quiero decir, al final está todo interrelacionado. Cuando tienes una empleada de hogar, por ejemplo, que a través de la agencia tiene un conflicto con su empleadora y necesitan a alguien que les eche una mano para que diga, oye, es que la ley es esto, tú estás haciendo esto y aquí tenemos que llegar hasta aquí. Entonces, al final, claro, a mí me resulta tejerlo todo muy fácil porque todo tiene un entorno, todo tiene una situación. Claro, cuando a mí me llaman desde fuera, me pueden llamar por cualquier situación. A lo mejor este caso que hablaba, me llamó el hijo desde Madrid un viernes a las 9:30 de la noche, que es posible que hubiera llamado a 15 teléfonos más y no le hubiera contestado nadie. Claro, ya. Entonces, claro, tú llegas ahí porque tienes una disponibilidad. Yo me levanto a las 7 de la mañana, a partir de las 8 empieza a sonar el teléfono, y hay días que son las 9 de la noche, 9:30 de la noche, y sigues ahí porque hay casos que te enganchan, que tienes que darlo, tal. Hay días que son mucho más relajados. Claro, ese concepto tienes que vivirlo. Ahí no te puedes forzar. O tú estás a gusto, te sientes a gusto, solucionando, estando con la gente, sintiéndote útil todos los días, o si no tiene ningún sentido. No puedes forzar a alguien a esos trabajos, es muy complicado. Cuando hablas de consultoría social, que bueno, es lo que hemos estado hablando todo el rato, pero si tuvieras que explicárselo a alguien que nunca ha oído hablar de este término, ¿cómo lo definirías? Yo creo que consultoría es escuchar. O sea, hacer consultoría para mí ha sido sentarme con personas que tengan ciertas necesidades y escuchar sus problemas. A partir de ahí, ver qué soluciones se pueden aportar, investigar sobre el caso, te juntas con los hijos, a ver qué opina uno, qué opina el otro, cómo podemos planificar distintas soluciones y sobre esas soluciones ver cuáles pueden encajar mejor en esa necesidad. Y sobre todo dedicarle tiempo, es decir, un caso en consultoría
Bueno, puede ser un trámite normal y corriente, que le gestiones a alguien el papel de la dependencia, pero normalmente no. Suele ser que tienes que dedicarle tiempo, tienes que sentarte con ellos, con sus familias, tienes que analizar todo muy bien, tienes que hacer un seguimiento y no son cosas, desde un punto de vista rentables, cuando luego tú sumas las horas que inviertes y lo que facturas, normalmente no suelen ser tan rentables. Ahí me dice la gente, ¿a cuánto cobras la hora? Digo, a 75 euros. ¡Hola! 75 euros la hora. Claro, pero esa hora no es esa hora. Es todo lo que inviertes, luego todo eso tienes que digitalizarlo, tienes que organizarlo, tienes que clasificarlo. Buscar recursos si es necesario. Claro, y ahora ¿qué hago con todo esto? Y Claro. lo analizo y claro, es que necesito información porque esto que me están contando me chirría. Y tengo que hablar con el hijo 2 veces por teléfono o tengo que citarlo en la oficina y al final no es muy fácil, no es tan fácil de decir. Entonces para mí la consultoría, centrándome en el tema, es eso, es decir, coger un caso y resolverlo. Otras veces la consultoría, he visto otras organizaciones que no lo enfocan tanto a un plano personal, sino que lo enfocan más a empresas, a nivel institucional, a nivel más comunitario. Pero mi entorno es muy personal, ¿vale? Como mucho puedo llegar a la familia. Entonces, claro, a mí me gusta que a mí me llame una familia, como me suele ir pasando, y yo veo que un hijo quiere una cosa, otro hijo quiere otra, no te preocupes, juntaros todos, me junto con los hijos, con los padres en la misma habitación, y bueno, ¿cuál es el problema? Y uno te dice una cosa, otro te dice otra, tienes que ir buscando cuál es el nexo de problema, porque al final uno lo que quiere es que su padre no le dé problemas, otro lo que quiere es no tener que venir aquí, luego la que está aquí es la que se hace cargo de la situación y su necesidad es distinta. Es que claro, vosotros lo veis distinto y yo estoy aquí y los papás hay que meterlos en una residencia. Claro. Bueno, pues si la solución es la residencia, no os preocupéis que iremos a una residencia. Pero vamos a ver qué opciones, vamos a estudiar todas las posibilidades. Para mí la consultoría es eso, es abrir posibilidades donde la familia no las ve. Para mí yo creo que es eso. Yo creo que se ha entendido perfectamente para toda esa gente que no sabe ni que existimos. Pero un poco, Y además, ¿sabes qué pasa? Que cada hijo o cada persona de la familia que opina con su egoísmo, porque los egoísmos los llevamos todos dentro y no los podemos quitar, ¿vale? Tienen una solución que es la que a ellos les suele beneficiar. Entonces, cuando al final encuentras una solución que puede beneficiarle en lo mismo, pero sin embargo puede que también beneficie a sus hermanos o a su madre y sea una solución conjunta para todos, claro, eso es muy gratificante. Claro. Pero es verdad que normalmente las posiciones suelen estar muy encontradas y hay veces que es imposible. Yo he llevado casos en los que hay unos problemas familiares brutales, los hijos solo se hablan a través de abogados y tú tienes que hablar con el abogado para que les transmita a los hijos. Son situaciones muy complicadas y no siempre fáciles de resolver. Claro. Entonces también tienes que saber que tienes límites, es decir, no todas las situaciones en las que vas a afrontar vas a encontrar solución. Claro. Pero yo lo digo desde el minuto 1. Es decir, tu caso es muy fácil porque es esto, lo tenemos tipificado, sabemos esto, me he entrevistado, tal, lo tenemos clasificado, solo eres tú coincides con lo que quiere tu madre, más o menos lo tenemos todo claro. Pero claro, hay casos que no. Claro. Bueno, nosotros lo decimos también desde un primer momento, que en Nodo, que es una de las patas que tenemos, hay un poco la cuña publicitaria, pero sí, es cierto, es una consultoría social y la has definido estupendamente y es un poco lo que estamos empezando a hacer, ¿no? Y nosotros lo decimos, que realmente ni todos los casos van a ser iguales, ni tenemos una varita mágica, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para, pues bueno, analizar el contexto, para que te sientas escuchada, que muchas veces no ocurre o no sabes dónde acudir, ¿no? En qué punto puedes estar, dónde acudir para sentirte de esta forma y sentirte escuchada. Entonces, un poco es lo que pretendemos con Nodo. Con todo Entonces, eso, sí, claro. Lo has definido estupendamente. Es lo que demanda la sociedad. Sí. Actualmente, la gente necesita contar. Claro. La gente necesita sentirse escuchada. Es que es básico. Necesita sentirse acompañada. Sí. Los mayores por mayores. Los hijos por hijos. Todo el mundo lo necesita. Claro. Y en cualquier momento vital, es lo que hablábamos antes, realmente puedes terminar la carrera y decir, ¿y ahora qué? Claro. Y es útil un trabajador social que te pueda hacer ese mapeo de recursos, ¿no? de Sobre todo itinerarios. Porque las personas andan muy perdidas. Exacto. Es decir, a mí me pasa, por ejemplo, que no entiendo por qué, pero nos pasa, por ejemplo, casos que salen del Hospital Miguel Servet o del clínico con una fractura de cadera. O con un ictus.
no saben qué hacer. Claro. Saben que se llevan a su padre o a su madre a casa, que su padre puede estar una semana, un día, un mes inmovilizado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro. Yo ahora tendré qué? una semana de vacaciones, tendré Claro. 10 días de vacaciones, pero ¿y qué? ¿Y luego? cómo puedo hacer Claro, eso? claro. Y claro, yo tengo la capacidad de ponerle un cuidador, un rehabilitador, y además que tenga unas ciertas visitas, y a la vez que todo eso se interactúe para saber que todo eso está coordinado, para saber cómo va la evolución, Claro. para saber si estamos hablando de una semana, de 15 días, de un mes o de un año. Claro. Y podemos hacer una planificación económica con tus recursos, puedo llegar hasta aquí. Y ahora necesito de ti esto, pero podemos hacer esto, esto y esto. Y eso cada día nos Claro, lo piden más. claro. Porque la gente tiene... Los servicios de cuidados normalmente son servicios, si son de muchas horas, pues son servicios caros. Porque el salario mínimo interprofesional ya es un dinero importante, la seguridad social ya es un dinero importante. Claro. Y es a la suma de todo eso, mínimo una persona a jornada completa va en torno a 1.800, 2.000 Claro. euros. Que hay gente que igual no puede Claro, permitírselo. cada claro. gente, ¿qué apoyo Claro. quieres? Te dicen, un día, una persona jornada completa, pues solo eso son 2.000 euros. Claro. Hombre, mi padre tiene una pensión de 900 euros, ¿cómo vamos a pagar 2.000? Claro. Pues igual no puedes tener una persona jornada completa. Claro. Hay que buscar alternativas. Hay que ¿no? buscar alternativas y claro. unir las cosas y otras y la solución que Claro. a ti que se te adapte Exacto. a lo que tú necesitas. Lo que Eso es lo habla- difícil. Claro, lo que hablábamos antes, que o sea, aunque parezcan casos muy similares, nunca va a ser igual, ni el No. mismo caso, ni la misma solución, ni las No mismas tiene nada que ver. alternativas. Nada que Nada. ver, cuando te metes en el caso y empiezas a rascar... Exacto. El contexto dices, cambia. Claro. Totalmente, Claro. totalmente. Una persona que necesita un cuidado determinado y que tiene 3 hijos en Zaragoza y que se turnan para que estén las 24 horas, de mañana va uno, por la tarde va otro y por la noche va otro, ese caso no tiene nada que ver con otro caso, que los 3 Exacto. hijos viven fuera. Exacto, Nada. nada. Nada que ver. Incluso que los 3 hijos vivan en Zaragoza, pero Pero el no contexto puedan. sea el distinto. No Exacto. puedan. Yo cuando me Exacto. entran, es que tengo un problema con mi madre, digo, mal, vamos. O sea, tu madre que te ha dado la vida, que te lo ha dado todo, y que ahora porque ella te necesite a ti, tú tengas un problema, ya no te lo compro. O sea, Ya. no me entres así porque ya no te lo voy a comprar. Te voy a dar soluciones, pero no entiendo que tengas un problema. Tienes una necesidad que tienes que resolver. Claro, Pero que a un lo mejor problema es tu primera vez. A lo es mejor, tu madre que pero se ha caído, que se ha no- roto la cadera, es tu padre que tiene un ictus. Claro. ¿Cómo vas a tener un problema? Claro. No lo llames problema, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Busca una solución, pero Claro. ya está, no hay más. Claro, claro. Y eso que hablábamos, que realmente el ¿y ahora qué? Puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Y es un poco, pues bueno, lo que estamos intentando entrar en ese ¿y ahora qué? Para darte los pasos o Claro. ayudarte a ver Claro. cómo tirar adelante. Claro, cuando alguien con un problema que dice, tú le planteas todas las alternativas, le planteas un escenario económico, Claro. le dices cómo podemos alcanzarlo sin grandes sufrimientos. Te da una tranquilidad. Claro. Y claro. hablamos de lo que hablamos, es decir, Claro. que Si me tú voy haces a una planificación jubilar. a 2 años, Exacto. oye, en 2 años esto va a pasar. Claro, Luego podemos fallar, porque tú haces Sí. una planificación. Tú puedes calcular Y hay que imprevistos. por esa situación le van a dar un grado de dependencia a 2 y luego le dan Claro. un 1. exacto. Entonces tú le has hecho un exacto. cálculo económico con una mejora, con su pensión, con la venta de un garaje, que luego todo eso tú puedes Exacto. ir jugando con esa Y que historia. luego hay imprevistos de la propia vida. Pero que normalmente pueden ya jugar, tienen, pero sí, tienen una una tranquilidad. planificación. Claro, claro. Unos Tienen pasos a un seguir. escenario, un escenario Exacto. controlado. Y las Exacto. familias necesitan un poco eso. Exacto, Sí. exacto. Muy necesario. Mm. Muchas veces se presenta, como hemos estado diciendo hasta ahora, la consultoría social como algo opuesto a lo público. Sí. Desde tu experiencia, ¿cómo pueden convivir y cooperar la intervención pública y la consultoría social privada en un mismo caso, por ejemplo? Es lo que- Pues hablaba antes hablas, el sí. caso este de la persona que incapacitamos y que tuvimos que trabajar desde todas las áreas. Lo que me parece más difícil es, sin estar en un caso concreto, trasladarles que hacemos esto. Claro. Claro. O sea, tú no puedes sentarte con una trabajadora social de servicios Claro. sociales y decirle, mira, que es que yo hago esto y esto y esto y esto. Y te dicen, sí, pero luego ¿es verdad o no es verdad? O yo te llamo y estás o no estás. Ya. ¿Sabes? Eso es difícil. Entonces, un poco yo, a lo largo de estos 6, 7, 8 años que llevo con todo esto, con casos y trabajando y todo eso, al final te ganas como cierto prestigio, por decirlo de alguna forma, que no es un prestigio, pero por decirlo de alguna forma, cierto reconocimiento de que, fíjate, Que lo ha realmente hecho bien, funciona. Claro. lo ha hecho así, Claro. ha cumplido plazos, impacto. me ha necesitado, no ha Claro. abusado de mí, de la confianza. Al final eso te hace situarte como profesional donde tengo que estar, con cada una de las partes con las que estoy trabajando. Y yo creo que esa es la clave, pero eso
para que las trabajadoras sociales de los centros municipales y servicios sociales de base sepan lo que hacemos, tienen que verlos, tiene que haber muchas consultorías, no vale con que haya una, tiene que haber muchas. Y luego tenemos que intentar decirles que detrás de ti puedo ir yo, que tú y yo podemos ser lo mismo. Claro. Podemos cooperar. Pero claro, como yo cobro... Claro. ¿Me explico? Nos pasa mucho con el tema de los peritajes, por ejemplo. Los peritajes, servicios sociales, yo creo que no debería de poder hacer un peritaje, porque realmente no hacen peritajes, hacen informes sociales, creo, hasta donde sé y con los que he hablado así es. Lo matizo por si acaso luego tenéis alguna llamada de alguien que dice que Oye, ella que sí sí que que hace hacemos. peritajes, porque un peritaje lleva muchísimas horas de desarrollo y tienes que ir al domicilio y entrevistarte con todas las personas, y eso es muy complicado hacer desde servicios sociales con una agenda completa. Entonces ellas emiten un informe social que puede valer o no para el juzgado, depende de la información que contenga, pero no es un peritaje. Entonces yo creo que tenemos que decir las competencias de unos y de otros y dónde llegan, y no pasaría nada porque un trabajador o una trabajadora social dijera: yo no tengo competencias para hacer un peritaje. Eso sería un éxito de decir, Claro. Es que un perito tiene que dedicarse en exclusiva a ese trabajo durante X tiempo y tiene que dedicar un tiempo que yo no puedo. No porque no tenga competencias, no porque no tenga formación, que puede tenerla o no, porque no puedo dedicarle desde mi profesión ese tiempo. Y un peritaje pueden ser 50 horas o pueden ser 500. Las que necesite ese caso en concreto, Claro. claro. Otra cosa es si cada caso Claro. necesita de un peritaje o vale con un informe social. Yo creo, admito un debate, pero cuando es un peritaje, creo que tiene que ser peritaje. Ahora vienen un par de preguntas que has respondido, entonces voy a darle un poco la vuelta. Ujú. Vale. En el punto en el que estamos, taburete social, ¿qué consejo nos das? Porque claro, nosotros no tenemos ese prestigio que tú has conseguido, pero por los años... Prestigio me parece mucho, ¿eh? Vamos a decirle Pues reconocimiento. Pues reconocimiento, vale, Reconocimiento, vale. que te conozcan. Vale. Entonces, ese reconocimiento que tú has adquirido pues por el trabajo bien hecho, Sí. ¿no? Durante estos años, claro, a nosotros que estamos empezando, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo nos recomiendas entrar en ese público privado, ¿no? Y claro, al final nos van a ver como que venimos de lo privado, ¿no? Sí. Con las etiquetas y estigmas que eso puede suponer. ¿Cómo nos recomiendas entrar? De decir, es que venimos a sumar, venimos a llegar donde no llegáis, atender los fines de semana cuando vosotras, ¿no? En servicios sociales o Sí. muchas entidades están cerradas, por las Qué raro, tardes. ¿verdad? Claro, entonces venimos Que a servicios eso. sociales no esté claro. 24 horas, 365 días. Pues eso. venimos a eso, ¿no, taburete? Entonces, con todo esto, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿cómo nos recomiendas realmente? Yo, por tu yo creo experiencia? que la única recomendación que os puedo hacer es que hay que hacerlo bien. Que para hacerlo mal es mejor no hacerlo. Yo tengo casos en los que digo, no te puedo ayudar, y no te puedo ayudar. Claro. No soy la persona que tú necesitas. Ujú. O sea, si lo hago, sé que lo voy a hacer bien. Y no tengo ninguna duda. Y luego se puede torcer. Pero aquello que hagas, garantízalo. Pon tu sello. Esto lo hago yo y esto lo hago bien. Y si tengo que dedicar 1 hora o 300, no te preocupes que las tendrás. Y si tiene que ser en sábados, en domingos, en noches o en mañanas, lo tendrás. Y eso es muy importante. La persona que deposita o que tiene un problema y deposita la confianza en ti y tú le garantizas que se lo vas a resolver y que si no lo vas a canalizar con los mejores profesionales. Yo no soy abogado. Yo tengo Claro. una abogada con la que colaboro, Claro. en la que gestionamos todos los casos de incapacitación y lo hacemos juntos. Pero si yo no lo hago, tendré a alguien de confianza que lo va a hacer conmigo. Pero el sello te lo pongo yo. O sea, yo creo que la clave es lo que hagáis, hacerlo bien. 2, que lo que hagáis sea una necesidad y que eso os reporte a vosotros para permitiros seguir, que os permita seguir siendo mejores profesionales. Ujú. Si al final necesitamos el dinero para comer, porque si no comes, no puedes ser profesional, te mueres. ¿No? Pues eso es lo mismo. Si yo tengo mis necesidades cubiertas, si yo tengo y puedo ir ampliando y puedo hacer más negocios y puedo comprar más tecnología, eso te ayuda a ser mejor profesional. Es decir, eso es necesario. No solamente tengo que cubrir mi necesidad básica, sino que tengo que tener el pulmón financiero suficiente para poder hacer lo que yo quiero hacer. Eso es muy importante también. Y luego creo que vosotros tenéis, al ser una organización nueva, fresca, joven, que son valores súper importantes, podéis cambiar la realidad desde dentro. Es decir,
podéis buscar nexo de unión entre los y las profesionales para juntarlos, compartir conocimiento, que eso es muy necesario, formaciones, pero también podéis hacer que cada persona comparta aquello que tiene. Yo tengo mi necesidad de compartir. Yo creo que todos tenemos necesidad de compartir, Sí. pero los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales no compartimos, porque nos da miedo. Porque ¿qué nos van a decir? ¿Y si podía haber actuado de otra forma? ¿Y si podía haber resultado el caso de otra forma? ¿Y si tenía que haber hecho...? Siempre hagas lo que hagas, desde el punto de vista crítico del trabajo social, lo podías haber hecho de forma distinta. Porque es todo tan genérico y tan complejo que hay miles de formas de abordar las cosas, pero tú las abordas desde tu enfoque, desde tu perspectiva, desde tu criterio. conocimiento y sabiendo que voy a llegar aquí. He llegado aquí, para mí ese caso se cierra con éxito, porque he llegado donde quería llegar. Y a lo mejor la meta que he puesto es una meta pequeñita. Y hay veces que no lo consigues, pero la clave es eso. Y yo creo que tenéis una oportunidad para unir la profesión, ¿sabes? Desde la formación, desde el webinar, desde la tecnología, desde... Qué bonito reto, ¿no? Sabéis compartir ya sabéis. Ese éxito ya lo habéis alcanzado. Ahora tenéis que llevarlo a que todo el mundo, le llegue a todo el mundo y que todo el mundo comparta lo que tiene de forma gratuita. Es un poco la siguiente pregunta. En trabajo social hablamos mucho de intervención, ¿no? Pero muy poco de compartir saberes, de intercambiar saberes, que esto es un poco el reto que tenemos. Y como bien dices, yo creo que en LinkedIn, que es la red que estamos utilizando, ese impacto ya lo estamos generando. Sí, ya hay sí. mucha gente que no nos conoce, que ojo, que esto es un doble reto, porque muchas veces pues, puede ser tu entorno al principio el que más te apoya, que también nos apoyan, pero es cierto que gente que no te conoce, te escriba, te mande mensajes, te comente, creo que es una pasada. Eso es mucho. O sea, sí, Eso es mucho. sí. Y más en nuestra profesión. Exacto. Entonces, ¿por qué crees que cuesta tanto compartir conocimiento dentro de nuestra profesión? Fíjate, creo que es miedo. ¿Vale? Yo creo que la palabra es miedo a que me juzguen. Miedo a que me digan que por qué no lo he hecho así, por qué no lo he enfocado así. Creo que servicios sociales es muy individual. Igual estoy súper confundido, nunca he trabajado en servicios sociales. Posiblemente alguien nos diga todo lo contrario. No, hacemos equipos y compartimos, fenomenal. Pero creo que se lleva desde una esfera muy individual y yo cojo el caso y lo tengo que resolver y tengo que ir con prisas, otro, ¿no? Eso lleva a que no compartas tanto. Y luego lo que te digo, el miedo a ser juzgado. Yo escribí el libro hace casi 6 o 7 meses. Y está ahí. Y tengo cierto miedo a sacarlo por no ser juzgado. Ya. Entonces, es eso. ¿Por qué no compartimos? Yo tengo un amigo, Ángel Luis Arrecibita, es uno de los mejores profesionales de trabajo social. Yo diría, claro, que es muy amigo a nivel mundial. Se acaba de jubilar, por lo que ha estado toda una vida dedicada a los centros de salud, funcionario. Ha tenido revistas Psicosocial y Emergencias, una revista que tiene una tirada a nivel mundial, donde ha hecho artículos de mucho valor y muy potentes de muchísimos profesionales de todo el mundo. Y Ángel Luis me decía, tienes que escribir lo que dices, tienes que escribir lo que haces, si no, no tiene ningún tipo de valor. Y ahí fue un poco donde dije, tengo que compartir, pero el miedo está ahí. El miedo a que te juzguen es muy fuerte, es muy potente. ¿Y cómo lo has enfocado así? ¿Y por qué? Claro, es que cuando te llega el caso, te llega en el momento en el que te llega. Y lo analizas como lo analizas. Un caso no lo puedes coger desde 5 análisis distintos desde el principio. Entonces normalmente el caso va creciendo y vas investigando y la información que tienes el quinto día no la tienes el primero. Total. Por lo tanto, las decisiones del primero al quinto podían cambiar. Claro. ¿No? Claro. Entonces, es verdad que yo creo que el miedo. Si tuviera que poner una palabra, te diría miedo a compartir. Y ahí nos podéis ayudar muchísimo. Claro, bueno, es un poco el banco nace de ahí,
de dejar de sentirnos solos en el día a día, Claro. como profesionales y como estudiantes, por supuesto. Claro. Entonces nace de esa necesidad real de crear espacios seguros donde poder compartir libremente sin juicios. Y sacar un caso y Libremente. decir, este caso, y verlo desde distintas 14, 15 Exacto, posturas distintas, exacto. y ver que los casos tienen muchas opciones, muchas posibilidades Exacto. y muchas soluciones. Claro, y generar espacios de autocuidado tan necesarios porque nos enseñan muchas veces a Claro. cuidar a los demás, a sostener a los demás y no a sostenernos a nosotras mismas, ¿no? Claro. Entonces es un poco ese espacio. Veremos cómo evoluciona, pero ¿no? Es un poco la idea que tenemos, ese espacio seguro de sentirnos y ser como somos, no tener que interpretar nada, no, ser como somos, nuestra Está esencia claro. y compartir, intercambiar saberes. Está claro, está claro. Sí. Y luego además Sí. es que yo creo que hay un potencial brutal. Es decir, yo veo gente que trabaja en salud Por supuesto. mental, compañeros, compañeras, en salud mental que llevan un montón de años, que tienen conocimiento a raudales. Uf. Y mucho por compartir. Pero en todos los sectores. Sí, Pero es sí. que el otro día una chica que estuvo conmigo de prácticas está en temas de vídeo y pornografía, poniendo sentido a esto, en el tema de la igualdad y del mensaje y de la palabra y el tema del desarrollo informático, cómo afecta todo eso a la persona. Quiero decir, están saliendo puestos, plazas, se está diversificando nuestra profesión de una forma brutal, pero no somos capaces de compartir conocimiento, de ponerlo en común. ¿Ves? Eso, por ejemplo, Axel sí que lo hace bien, pero lo hace sobre un perfil concreto de ejercicio libre. Si no estás en ejercicio libre, estás un poco fuera de todo ese sector. Y hay cientos y, bueno, miles de profesionales que hacen cosas distintas a través del libro de Axel, que salió publicado de ejercicio libre. Yo vi otras compañeras que están en el entorno de cuidado en Logroño, que está a hora y Aquí al media de lado, Zaragoza, sí. y dices, ostras. Y yo que pensaba que estaba inventando la rueda. Si esta mujer lleva 15 años, ¿por qué no cojo lo que hace ella, lo que hago yo, y lo fusionamos y hacemos cosas distintas? Y ¿por qué no? Claro, claro. ¿Sabes? Es verdad que todo eso, en un entorno social, tendríamos que ser capaces de canalizarlo. En un entorno empresarial, yo busco muchísimas alianzas y te encuentras con auténticos tigres que quieren devorarte, sacarte la información y luego ya no te conozco, no sé Ya, quién eres. ya. Pues claro, hay que tener como cierto... Tacto, bueno, sí. Sí, como hay que conocer a la gente y hay que ver, esta persona o esta organización Filtrar. me aporta Sí. Exacto. o me resta. Exacto. O me aporta el primer día y me resta 5 años. Exacto. Y claro, llega un momento en el que ya vas viendo tantas cosas que dices, ya sé dónde puedo Claro. aportar y dónde no. Claro. Eso te le da la experiencia Claro, también, claro. 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 A mí, fíjate, me funciona mucho el dar. Claro. Es decir, yo intento trabajar siempre desde la humildad y desde la gratitud. Yo creo que son dos herramientas súper potentes. Y me gusta dar porque normalmente luego encuentro, hay casos que no, pero normalmente encuentro que a esas personas a las que das o a esas organizaciones te devuelven más de lo que les das. Claro. Pero Y no yo creo dar, que son conceptos claro. que los tenemos un poco olvidados. claro, no dar esperando todo a cambio, ¿no? Ahí la has Sino- ahí la has perdido. Exacto, Es decir, si yo te doy para que luego tú me des Todo esto, y más, ya nada. está, ya Claro, te vas a defraudar. claro, Yo te claro. lo doy y no quiero nada a cambio. Claro. Y luego tú me Ya, das. claro. Y luego yo te devolveré más. Y luego tú me devolverás más. Y así es donde se hace la cohesión. Claro, claro, Porque ya sabes con quién te la puedes jugar y con quién no. claro. Sabemos, como nos acabas de decir hace un momento, que estás revisando un libro basado en casos reales de consultoría social. Sí. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Y qué crees que puede aportar a otros profesionales del sector? Pues me llevó a escribirlo la necesidad de compartir. Aquel amigo Ángel Luis, en aquel concurso, congreso de Archel aquí en Zaragoza, es que me lo dijo muy claro. Él lleva 7 o 8 libros, o sea, él comparte. Muy bien. Además comparte y son libros espectaculares, si tenéis la posibilidad de leerlos, son libros espectaculares. Ángel Luis, te estoy haciendo la venta, Sí, ¿eh? ¿eh? Por cierto, estás invitadísimo al podcast cuando quieras. Es un crack, es un crack. Él me dijo, es que todo eso que tú haces, tienes que compartirlo para que sepan los demás que lo haces. Y es una de nuestras deficiencias es eso. Como yo no lo cuento, solo lo sé yo y con quien intervengo, nadie más lo sabe. Entonces creo que puede ser una forma de compartir aquello que hago. Para que te hagas la idea, el libro lo escribí en un fin de semana y medio. Es decir, volqué,
Como son 7 casos, es relativamente sencillo. Al principio cuento un poco mi vida, porque creo que es necesario. Y luego son 7 casos en los que es que los casos han sido. Entonces, volcarlo en texto es relativamente fácil. Claro. Me costó un poquito, claro, como son casos algunos muy delicados, qué información vuelco, qué información no. ¿Qué información falseo? Claro, yo no puedo contar un caso. No tienes una autorización para contar un caso tal cual. Independientemente de que le pongas o que no le pongas nombre, hay cosas que no las puedes contar. Hay un caso en el libro de violencia de género que tú puedes contar un 10% de las conversaciones que has tenido, un 90% no lo puedes contar. Por respeto a la persona, por respeto a la situación, por respeto a la familia. Y un poco como eso en todo, ¿no? Entonces, yo digo que es un libro con una visión muy particular, es mi visión del caso, mi visión de cómo se traslada, cómo se hace. Y luego quería darle un enfoque más inicial, es decir, un enfoque para que quien salga de la universidad, que yo creo que es un reto brutal el que tenemos ahí, el que salga o las que salgan de la universidad, que puedan leer algo y decir, oiga, ¿y esto se puede hacer? Porque a mí eso me cuesta mucho. Es decir, ahora no tengo posibilidad de tener personas de prácticas porque hay que invertir tiempo. He tenido bastantes personas en prácticas y ahora creo que no puedo invertir el tiempo que necesitan. Pero hay compañeros que las tienen, entonces dicen, oye Luis, es que necesito que estés 3 horas con ellas. Entonces vienen 3 horas a la oficina, les cuento mi visión del trabajo social, les cuento las tonterías que hago, les cuento hacia dónde creo que puede ir un poco la evolución y todas esas cosas. Y claro, yo veo que salen con una visión distinta. O sea, yo, fíjate, que es muy tonto lo que estoy diciendo, pero aporto en 2 o 3 horas una visión a un profesional, a un futuro profesional, que en 4 años no ha visto en la universidad. Y a mí eso me da una pena tremenda. Sí. Me da una pena brutal. Porque la universidad creo que tiene que, de alguna forma, también prepararles para todo lo que pueda haber fuera ahí. Y habrá un porcentaje muy alto que quiera salir y hacer una oposición o que quiera entrar en un servicio social. Me parece estupendo y creo que es dignísimo, ¿no? Pero creo que hay muchas más cosas que puede hacer una profesional que puede ayudar mucho en la sociedad, que puede cambiar muchas situaciones y desde otros entornos en los que puede ser muy útil. Y me parece muy raro que la universidad no se estudien todas esas cosas que hacen los trabajadores y las trabajadoras sociales y que son dignas de estudio. Claro. Todo el abanico, ¿no? A ver, al final, final es que es brutal. empiezas- Buscar qué cosas hacen las trabajadoras sociales en el entorno social. Es que es brutal. Estamos en muchos ámbitos, Es por que no es decir brutal. todos. Cualquier ámbito en el que te imagines, colegios, bueno, cualquier ámbito, estamos. Pero esos pueden ser Sí. un poco más previsibles, Claro, pero rascar más. claro. Y encontraréis personas Claro. y decir, ostras, Ujú. ni me hubiera pasado en la vida por la cabeza. Y yo creo que esos casos tienen que estudiarse en la universidad. Pues sí. Para que la gente cuando salga con una apertura que yo creo que nos lo ha aportado cuando cambió la carrera universitaria al grado. Ujú. Creo que aportó, yo ahí vi un gran cambio de el trabajador social o la trabajadora social hasta ahí y el que salía después del grado. Yo vi un cambio importante, pero aún así, es decir, hay que darle otra vuelta más. Exacto. Y en cuarto tienen que ver distintas posibilidades, distintas fórmulas, estimulación de creatividad. No Total, igual para que se total. jueguen la vida como autónomos. Bueno, o también, ¿por qué no? También, ¿por qué no? Pero sí más desde un punto de vista de abrir mentes. O sea, que la Sí, gente sí. vea que se pueden hacer otras Sí. cosas. Sí. Que no solamente tengo que hacer esto en concreto, sino que puedo hacer miles de cosas y que todo es trabajo social. Claro, claro. Es que Yo, sí que es yo verdad. creo que somos la única profesión que se pregunta de unos a otros, ¿Qué ¿qué hacemos? es trabajo social para ti? Totalmente. Qué ¿Te difícil imaginas- definirlo. ¿Te imaginas 2 Sí, médicos sí. preguntándose qué es la ¿Qué es la medicina medicina? para ti? Pero es verdad. 2 abogados, ¿qué es ser abogado? Sí, sí. Es que somos Sí, sí, de lo sí. peor. Nos replanteamos unas cosas en vez de mirar y hacer cosas nuevas, distintas, tal. Vamos hacia atrás. Mm. Que si una profesión nos come terreno, a mí no me come terreno ninguna profesión. Sumamos Lo que miradas. yo hago no me lo va a hacer ningún profesional, ni de la psicología, ni del derecho. No, No no. tengo ningún miedo. Totalmente. Ni el coaching, Y el ni... que quiera no. hacerlo, que lo haga. Claro, Claro. claro. Pero es verdad, Tan sumamos sencillo miradas a como lo eso. que ya hay. Es que Claro. es verdad. Yo creo que aporta un valor como persona Exacto. que si otra persona lo aporta mejor, chapó, Pues genial, claro. ya está. Claro.
No hay competencia. Claro. Es que es verdad. Es que sí que es verdad que hasta cuarto de carrera o cuando nos empiezan a preguntar ¿dónde queréis hacer las prácticas? No sabemos qué se hace. No sabes qué Si es. nos lo dijeran de primero de carrera, diríamos, Sí. bueno, pues a partir de ahí vamos a construir. Pues mira, me quiero ir más por aquí, quiero ir más por allá. Pero es que hasta el final no nos lo dicen y luego también depende de la nota, dónde puedes entrar, Sí. qué puedes elegir, el que no. Entonces ya te vas a quedar fuera de no poder ver un montón de posibilidades, que hay un abanico ahí enorme. Brutal. Pero es que hay carreras que hacen prácticas desde primero. Es que es lo que tendría que ser. En Francia lo hacen desde bachiller. Me lo creo. Los claro. mandan a la empresa Sí, sí. pocas horas. Mi hija estudia en Francia. Sí. Y los mandan a una empresa verdad, y mis dicen, primas también, tienes que estar sí. X horas haciendo, no sé cómo le llaman en Francia, En el no sé cómo le lycée, llaman, sí. el collège o no sé Sí. cómo le llaman. Y es una introducción, es decir, solamente quiero que veas qué es una empresa. Claro, un primer contacto. Sí. Exacto. Sabes que hay una organización, tiene que haber unas costumbres, unos hábitos, nada más. Claro. Solo métete en la cabeza ese enfoque. Claro. Y ya está. Es que es verdad, si desde primero pudiéramos, porque al final, claro, terminas los 4 años y dices, ¿Y igual, ahora qué? claro, igual tienes muy, otra vez volviéndole a ¿y ahora qué? Pero es verdad, o sea, igual tienes muy claro qué ámbito te gusta, pero es que, claro, no has visto muchos otros. Claro. O sea, yo, por ejemplo, animo también a los y a las estudiantes a que hagan voluntariado desde primero de carrera, ya que no hay prácticas. Ya. Si pueden, porque así es una forma también de descubrir nuevos ámbitos que quizás en la carrera pues no se tocan. No los puedes ver. Yo me acuerdo, por ejemplo, hablando con algunos profesores de la universidad de trabajo social, decirles, oye, es que si una persona está conmigo haciendo las prácticas de ayuda a domicilio, por ejemplo, ¿por qué no puede ver también qué es la teleasistencia y ver qué es una residencia, qué es un centro de día y complementamos toda la cartera de la ley de la dependencia? O sea, ya saldría con una visión Mucho de más. recursos, Claro. no de qué es ayuda a domicilio. Que a lo mejor tiene mucha información de ayuda a domicilio, pero ¿y todos los demás? Claro. ¿Cómo se organiza una residencia? ¿O qué es la teleasistencia? Con una visión mucho más Claro, amplia. es que son Claro, un montón de horas claro. y realmente tampoco te creas que le vas a formar como profesional de ese sector. No, pero La idea es que pinceladas. sepa qué es, y que lo pueda defender y que ya le quede para toda la Claro, vida. e indagar Pero más, es que eso se puede claro, hacer con otras Claro, fórmulas. e indagar más donde le haya resonado más, quizás. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, bueno, fue por el COVID, que nos dijeron a los que éramos de fuera que, buenamente, que nos buscáramos las prácticas allí donde seamos, ¿no? estabais? Yo soy de Andorra, del Principado, y recuerdo que fue pues un punto de inflexión muy importante para mí las prácticas porque las hice en el Ministerio de Asuntos Sociales. Y sí que es verdad que con mi tutora, Silvia, si me estás escuchando, pues muchas gracias por todo lo que me aportaste. Es cierto que yo estaba en un área concreta que era jóvenes, pero me dio la oportunidad de, durante los meses de prácticas, ir cambiando también de ámbito. De áreas, claro, al claro. final allí era más fácil porque era todo dentro, pero pude ver infancia, pude ver adopciones, acogidas, pude ver Claro. tercera edad. Entonces ahí pude conectar con otros profesionales y ostras, esto me aportó una mirada que yo no sabía, que yo desconocía todo Claro. esto. Igual me habían hablado, ¿no?, en la carrera de algo, pero me pudo aportar muchas cosas que claro, por lo Que contrario si no, es que ocurre. si no, no llegas. No. Si no llegas. no. Y es verdad que luego la experiencia te puede llevar a un sitio o a otro, Exacto. pero cuanta más información tengas, mucho mejor. Y tanto. Y y tanto. salir tan perdidos me cuesta de entender. Me cuesta de entender, porque al final es que es muy sencillo. Sí, sí. Has hablado ya de esto, pero nos gustaría como aterrizarlo un poco. Imagina que tienes delante a una persona joven, justamente, brillante, con muchas ganas de transformar lo social, pero con miedo o con dudas, con miedo a quemarse o a perderse por el camino. Por ese desconocimiento que hablamos, ¿no? ¿Qué consejo honesto le darías hoy? Yo creo que uno de los valores más importantes es ser tú mismo. Ser tú misma, saber que lo que hay en ti y lo que nace de ti es lo que te va a llevar a hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, primero es ser auténtico. Cuando tú eres auténtica, trasladas tus cosas, cuando te juntas con otras personas, trasladas eso y te lo compran. Entonces, lo primero es saber ser tú y lo que quieres. Y lo segundo es saber trasladarlo a los demás. Y cuando tienes esa capacidad de autenticidad, de humildad, eso te lo compra la gente. Entonces, eso es muy importante. Si tú ves que lo que tú quieres, que lo que tú piensas, tu proyecto
eres capaz de trasladar a los demás y los demás te lo compran, eso a ti te genera cierto bienestar. Claro. Te hace estar mejor en lo que estás haciendo, te hace mejorar lo que estás Seguir haciendo y te creciendo. metes en un bucle Claro. que tú misma te vas ahí autoalimentando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego por los proyectos yo lo miro mucho. Cuando alguien es auténtico o auténtica, es que eso es brutal. Porque te cuenta la experiencia, la vive. A vosotros se os ve que vuestro proyecto lo tenéis muy, muy introducido dentro de vosotros. Se ve que nace desde vuestra... que queréis que sea así, ¿no? Y apostáis todo a que eso sea así. Es que eso se traslada, eso se transmite. No sé si siempre se consigue, pero se transmite. Yo creo que la clave es ser auténtico. Ser lo que tú quieres ser, hacer lo que tú quieres hacer, porque está claro, y yo así lo intento trasladar siempre, que si tú no sabes dónde quieres ir, nunca llegarás. Total. Entonces tienes que saber dónde quieres ir, no poner metas. Yo quiero ser presidente del gobierno, ahora, que está en oferta. Sí. Yo quiero ser presidente del gobierno. Bueno, pues ya sé que tendré que dar una serie de pasos, me tendré que meter en un partido político, tienes que ir dando pasos en lo que tú quieres. Si te pones metas muy largas, no llegarás, te perderás, porque son cosas muy complejas, normalmente lo que soñamos y lo que queremos. Entonces, tiene que confluir el sueño con lo que tú quieres, pero además tiene que poder ser realidad. Si eso confluye, está hecho. Pero si no sueñas con aquello que tú quieres, no lo conseguirás nunca. Claro. Yo creo que lo primero que hay que hacer es soñar. Y luego tienes la capacidad de llevarlo a tierra, de decir, vale, pues mi sueño es aquel, no tengas duda que si lo sueñas lo vas a conseguir, pero que pasará por una serie de fases. Y esta fase, y esta fase, y esta fase, y ser consciente y ponerte esos objetivos, es decir, he llegado aquí, sí, voy bien, sigo. Claro. He llegado aquí, sí, voy bien, sigo. Claro. Y hay veces que nos obliga a reformular lo que Exacto. queremos. Como la que pensó que iba a salvar vidas de las personas Al final, y luego ha acabado de perros. salvando perros. Claro. Bueno, pero me imagino que en su finalidad y en su objetivo no, pero si eso le dio de comer, pues luego ya buscaría otras fórmulas para poder hacer, ¿vale? Entonces yo creo que esa es clave. O sea, uno, ser auténtico, ser auténtica, saber ser tú misma en el entorno en el que estés, apostar por lo que apuestes a muerte e ir a buscarlo y a conseguirlo. Y ya está. Otra cosa más, rodearse de gente buena, de gente que te apoye, de gente que te comparta, de gente que te sume y eliminar todas aquellas cosas negativas que te van a restar. Fundamental. No es tan fácil, Jo. ¿eh? No es tan No, No, pero Pero- menuda lección. si no es fácil, por lo menos que tú lo tengas claro. Claro. Que tú sepas que hay alguien en tu mochila que te está restando. Claro. Ya verás en qué momento del proceso te la quitas de la mochila. Pero que sepas que te está restando. Y hay personas que suman y restan por igual. Quédate con lo bueno. Claro. Jo, menuda lección, ¿eh? Nos has dado. Bueno, no sé si es una Pero lección, sí, pero... sí, yo creo que sí. Bueno, Sí, si os por lo sirve. menos en ese momento en el que estamos ahora mismo, yo creo Lo que que para no, lo que nosotros no sí lo es. funcionaría, que sería un poco la Sí. lectura contraria, es lo contrario. Es decir, crear algo artificial, algo en lo que no crees, que te va a dar un montón de millones de euros, que te Claro. va... Eso te No vas funciona, a estrellar no rápidamente. funciona, claro. Y hay mucho proyecto social que va así, ¿eh? Es decir, hay mucho joven ingeniero que sacan grandes desarrollos informáticos y no sé cuántas, que van en busca de Claro. esto va a valer 3 millones de euros y lo voy a vender por 15 millones de euros en Pero 3 igual años. está, rascas y está vacío. Es al ¿no? revés. Claro, claro. Claro, Claro. eso no es un proyecto social. ¿Puede estar basado en una necesidad social? Sí. Seguro. Pero lo que hay de fondo no es mejorar la vida de la gente, es enriquecerte tú Claro, y ganar 15 millones de euros. claro. Que puede ser lícito también, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bueno, en la social no solemos ir por eso. No. Vamos por lo contrario. Exacto. Incluso hacemos apuestas más económicas de lo que realmente Exacto. deberían de valer las cosas. Pero también es verdad, hay que venderlo y te lo tienen que comprar. Claro. Y hay veces que cuando dices, oye, esto vale tanto, y te dicen, ¿y tú quién eres? Claro, claro. Sí, sí. Es el reto también Claro. que hablábamos antes. Sí, Claro, sí. claro. Sí, sí. Bueno, es un mundo, yo le llamo, fíjate, el mundo del cuidado. No ha evolucionado en función de las necesidades sociales, es decir, las ayudas públicas, la administración y todo eso sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Que la gente tiene que buscar soluciones y tiene que encontrar en el mercado soluciones que le resuelvan sus problemas. A ver, yo, en contra de lo que somos los sociales, yo apuesto mucho por la tecnología, para mí es muy importante.
En residencias ya ha habido los primeros robots con cambios posturales y todo esto. No sé, yo miedo a la tecnología no, porque creo que es lo que nos toca. El miedo quizás es a los plazos, a los tiempos, a la evolución en un corto plazo y que las personas no seamos capaces de adaptarnos a eso en un corto tiempo. Eso sí que da cierto miedo, pero creo que ahí tiene que estar el trabajo social. O sea, todos los días aprendes cosas nuevas y distintas y el ver situaciones complicadas yo creo que te hacen ser más persona, más sensible, ¿no? Yo creo que los y las trabajadoras sociales ya somos sensibles de por sí. O sea, cuando eliges esta carrera, la eliges porque tienes una necesidad, o tienes una vocación. Eso no quiere decir que lo hagamos gratis. Pero si tú tuvieras que imaginar, que no sabemos si va a ocurrir o no, ¿cómo van a cambiar las residencias, los centros de día? ¿Hacia dónde crees que irá? Es decir, ¿qué es lo que quiere una persona? ¿Qué queréis vosotros? ¿Qué quiere una persona mayor? Cuando sea mayor, ¿qué es lo que necesita? Yo lo tengo muy claro. Y para hacerlo muy gráfico os diría, un hotel de la playa. El hotel de la playa, tú vas en abril, mayo, y tienes ahí cientos de personas mayores que vienen de no sé cuántos lugares del mundo, que cohesionan y que hablan y que interactúan, que les dan una comida espectacular, que tienen un spa allí para poderse bañar, no sé qué, no sé cuántas, que les hacen excursiones y les llevan y les traen. Yo creo que es eso. Quitas hotel fuera y pones residencia, y yo eso es lo que quiero para mí. La reinvención del nombre, del concepto, claro, con la pandemia, todo eso ha quedado para una residencia. Es que nadie quiere una residencia. Claro. Por contra, las residencias están todas llenas. Porque creo que son dos apuestas, la mediación y los peritajes son dos herramientas específicas, bueno, la mediación no es específica del trabajo social, pero tenemos mucho que decir, donde hay mucho nicho de mercado y donde el trabajo social es muy potente. En los peritajes no hay duda, porque ya la ley pide un informe social que tiene que hacer un trabajador social y ahí no hay ninguna duda. Las decisiones, yo creo que es trabajar para la gente. Es decir, yo cuando empecé de reponedor en un supermercado con 16 años, yo me sentía útil porque veía las estanterías y sabía que si yo no ponía azúcar no había azúcar. Claro. Entonces cada uno puede sentirse útil o Claro, no útil. claro, Cuando el transporte sanitario y tú haces ciertas cosas y luego hacíamos diálisis y rehabilitaciones y a una persona le puedes alegrar la vida simplemente con una sonrisa, Claro. pues esa persona es muy útil, pero ves cosas muy duras. Yo recuerdo un compañero que vino de Caspe, salió a las 6 de la mañana con una urgencia, se estrelló aquí al llegar a Zaragoza debajo de un autobús y se quedó vegetal. Ese día dije, Luis, la vida empieza todos los días.